Decenas de mujeres que fueron estranguladas o asfixiadas. Sus casos siguen sin resolverse. En una ciudad con tanta violencia, sus asesinatos apenas causaron revuelo. Estrangulamiento, asfixia, todas y cada una de ellas asesinadas de la misma manera. Tenemos un problema. Alguien está matando a mujeres negras y latinas. Pero el Departamento de Policía de Chicago dice que no tiene pruebas concretas de un patrón. Bien, ¿entonces hay alguna marca o algo en su cuerpo? No, hay algo alrededor de su cuello o algo enrollado alrededor de su cuello. ¿Puede que haya un asesino serial suelto? ¿De cuántas mujeres estamos hablando aquí? Creemos que eso está entre 90 y 100 mujeres. Nos decían a nosotros, los amigos y la familia que la conocíamos, que ella se fue por su cuenta. Hay más de un asesino serial. Estas víctimas son mujeres que han tenido antecedentes de trabajo sexual y que han tenido antecedentes de consumo de drogas ilegales. Se desconoce si los asesinatos están relacionados, pero durante años muchos en la comunidad han creído que un asesino serial está cazando a mujeres pobres. Mientras el sol de verano se oculta sobre el lago Michigan, proyectando largas sombras sobre las bulliciosas calles del sur y el oeste de Chicago, una inquietante sensación persiste en vecindarios como Englewood, Garfield Park y Washington Park. Durante más de 2 décadas, estas áreas han sido atormentadas por una serie de crímenes increíblemente violentos y perturbadores. Estrangulamientos sin resolver, que ahora suman al menos 75 casos desde 1999, con 51 de estos asesinatos aún sin resolverse según la última revisión del Departamento de Policía de Chicago en 2019. Las víctimas de estos crímenes son predominantemente mujeres negras, de entre 18 y 58 años, muchas de las cuales estaban atrapadas en los peligrosos mundos del trabajo, la adicción o la pobreza, y a menudo eran encontradas tiradas como basura en callejones, contenedores, edificios abandonados o lotes cubiertos de maleza. Sus cuerpos mostraban las marcas de asfixia y estrangulamiento brutales. Apodado el estrangulador de Chicago por los medios y defensores de las víctimas, este espectro inquietante plantea preguntas profundas. ¿Es un solo depredador escurridizo responsable de los asesinatos de estas 51 mujeres, acechando metódicamente a las más vulnerables? ¿Realmente hay un asesino serial que está atacando a la población en Chicago? ¿Podría esto ser obra de un grupo organizado de asesinos, tal vez vinculado a pandillas o algún tipo de red clandestina? ¿O son todas estas tragedias el resultado de ataques aislados de lobos solitarios, amplificados por el abandono sistémico en una ciudad donde la violencia cobra cientos de vidas cada año? En este documental, basado en investigaciones realizadas sobre extensos registros públicos, documentales y series recientes, análisis académicos y entrevistas de campo, vamos a examinar e investigar la historia del estrangulador de Chicago y a analizar a fondo algunos de estos casos por nosotros mismos. Al momento de la producción de esta película, no se han reportado nuevos estrangulamientos que coincidan con este patrón desde al menos 2018. Pero las revisiones de casos sin resolver continúan, impulsadas por grupos de trabajo del FBI y el activismo persistente de las comunidades locales. Pero, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo empezaron las personas a notar los patrones? ¿Y quién podría ser responsable de estos asesinatos? Bueno, la historia comienza no con un cuerpo, sino con un conjunto de datos. En 2017, Thomas Hargrove, un periodista retirado y fundador del Murder Accountability Project, notó algo inquietante. Después de hacer una investigación superficial sobre las muertes por estrangulamiento en Chicago, aplicó un algoritmo que desarrolló, basado en técnicas del FBI, a las bases de datos locales de Chicago, que documentaban y registraban los muchos asesinatos sin resolver de la ciudad. Esta herramienta que ayudó a desarrollar, la cual compara datos demográficos de las víctimas, métodos de asesinato, ubicaciones y tasas de resolución, identificó un grupo de 51 estrangulamientos en Chicago, que se remontan hasta el año 2001. Y esto fue increíblemente alarmante para Thomas. Había ingresado todos estos datos, creyendo que los asesinatos de algunas de estas víctimas podrían estar relacionados, pero no tenía idea de que el algoritmo identificaría hasta 51 víctimas que potencialmente podrían haber compartido al mismo asesino. Hargrove, quien anteriormente había ayudado a identificar patrones de asesinos seriales en Gary, Indiana, rápidamente notó y anotó las anomalías. Solo había una tasa de resolución del 8% en estos casos, en comparación con el promedio nacional del 60% para homicidios, lo que significa que entre estas víctimas potenciales identificadas, solo el 8% de sus asesinatos realmente se había resuelto. El resto permanecía sin resolverse, con preguntas que seguían sin respuesta. Hargrove también señaló una concentración geográfica en solo 3 distritos policiales, lo que significa que en toda la ciudad de Chicago y sus alrededores, la mayoría de las víctimas habían sido encontradas en áreas similares y reducidas.
Estaban agrupadas y abandonadas muy cerca unas de otras. Y también descubrió que existía un componente en 3/4 partes de los casos identificados, lo que significa que el asesino o los asesinos habían hecho de todo con sus víctimas, desde dejarlas parcialmente desnudas. Cito, este es el grupo más grande de asesinatos por estrangulamiento sin resolver en Estados Unidos. Fin de la cita, afirmó Hargrove en una entrevista con NPR en 2019. En esa misma entrevista, habló sobre algunos matices bastante sorprendentes del caso y las estadísticas, diciendo, cito, el 74% de esos asesinatos no se estaban resolviendo. Eso es bastante inusual. Pero cuando pusimos nombres y una descripción de la naturaleza del asesinato, fue cuando realmente se volvió bastante impactante. El modus operandi común en estos asesinatos es realmente dramático. Casi todas estas mujeres fueron encontradas al aire libre, 94%. Callejones, edificios abandonados, terrenos baldíos. Los asesinatos suelen ocurrir en interiores, pero estos casos ocurrieron completamente al aire libre. Además, frecuentemente había señales de actividad CL, no necesariamente voluntaria. Fin de la cita. Para Hargrove, eso fue el comienzo de los patrones identificables de asesinos seriales, pero no se contuvo al expresar sus opiniones en la entrevista. También se le citó diciendo, y cito, es extremadamente improbable que estas 51 mujeres hayan sido asesinadas por 51 hombres diferentes. Eso simplemente no sucedió. Si observas un gran grupo de asesinatos de mujeres sin resolver dentro de la misma zona geográfica que tienen las mismas características, la mayoría de las veces vas a encontrar actividad de un asesino serial. Podría ser un tipo, podrían ser 2 o 3 tipos. El asesinato serial es mucho más común de lo que cualquiera realmente quiere admitir. Fin de la cita. En esa misma entrevista, el reportero también le pidió a Thomas Hargrove que respondiera a algunos comentarios recientes hechos por el superintendente de policía de Chicago, quien afirmó públicamente que, cito, no hay nada en este momento que sugiera que tenemos asesinos seriales en la ciudad de Chicago. Fin de la cita. En respuesta a ese comentario, Hargrove declaró, cito, el superintendente tiene toda la razón. Hay un montón de evidencia que no se ha llevado al laboratorio porque los laboratorios están saturados. Tomará meses o años procesar toda esa evidencia a menos que se pueda encontrar una subvención especial, posiblemente del FBI. Fin de la cita. El reportero de NPR luego le preguntó a Hargrove, cito, bueno, dejando la evidencia de lado, ¿hay razones adicionales por las que la policía de Chicago podría mostrarse reacia a llamar a esto obra de un asesino serial? Fin de la cita. Y Hargrove terminó con un par de declaraciones escalofriantes diciendo, cito, bueno, en primer lugar está el conocido problema de no vincular los casos entre sí. Cuando alguien es asesinado, se asigna un detective al caso. Cuando otra persona es asesinada, se asigna otro detective. Si hay similitudes entre los dos casos, esas similitudes no se conocen a menos que los dos detectives tengan una charla de pasillo. Además, hay cierta cantidad de política en los asesinatos seriales, lamento decirlo. El alcalde quiere un informe regular, el superintendente quiere un informe regular, puede ser un verdadero dolor de cabeza, tienen mucho entre manos. ¿Es justo destacar 51 casos en particular? Creemos que sí, porque la historia nos dice que un asesino serial continuará hasta que lo detengan. Fin de la cita. Y sin embargo, hasta el día de hoy no se ha encontrado a un asesino serial. La mayoría de los asesinatos de estas mujeres que fueron estranguladas y arrojadas como basura por toda la ciudad de Chicago siguen sin resolverse. Y potencialmente un asesino o un grupo de asesinos seguía deambulando por la ciudad, libre como un pájaro, habiendo salido impune de sus crímenes. Sin embargo, se anunció en 2019, después de la presión de las familias y de personalidades de los medios, que el Departamento de Policía de Chicago finalmente iba a investigar estos casos y buscar a un posible asesino serial o asesinos que pudieran estar detrás de todos esos casos. Y esto fue una noticia enorme. O sea, en serio, ¿un asesino serial en Chicago? Esto fue noticia nacional. Tal vez estos cientos de familiares que habían perdido a sus seres queridos finalmente recibirían las respuestas que habían estado esperando. Tal vez aquí habría algo de consuelo, y tal vez el asesino o los asesinos enfrentarían la justicia, pero eso nunca pasó. Finalmente, el Departamento de Policía de Chicago cerró la investigación después de haber revisado los casos, incluso reanalizando el ADN de 21 escenas. Y aún así, finalmente anunciaron que no había pruebas que vincularan estos asesinatos con un asesino o asesinos, pero todavía, obviamente, había muchas preguntas. Y eso es porque, al final del día, aunque la policía anunció que sabían con certeza que ninguna de las muertes de estas mujeres estaba relacionada, lo que no hicieron fue encontrar al asesino o a los 51 asesinos, ni siquiera encontraron a uno de ellos.
Lo que no hicieron fue anunciar que tenían un solo sospechoso, y oficialmente, hasta el día de hoy, todos esos asesinatos analizados inicialmente siguen sin resolverse. Y esta decisión del Departamento de Policía de Chicago de anunciar que estaban seguros de que no había un asesino serial, sin proporcionar ninguna pruebas concretas de por qué lo creían. Eso realmente molestó a algunos de los familiares de las víctimas de esta supuesta serie de crímenes, quienes han declarado públicamente que creen que su ser querido fue asesinado por un asesino serial o varios asesinos seriales. Es absolutamente horrible. Sus cuerpos fueron encontrados en lotes baldíos, en edificios abandonados y callejones. Podría ser la hermana de cualquiera, podría ser la hija de cualquiera, le podría pasar a cualquiera. Su cuerpo fue arrojado en un bote de basura. Ella no es basura, ella es amada. Por muchos. Lo que quiero que suceda. Justicia para mi hija, eso es lo que quiero. Por ejemplo, Ricardo Holyfield, primo de Rio Renee Holyfield, quien fue encontrada estrangulada y arrojada a un contenedor de basura en 2018, instó a la policía en ese momento. En 2019, para no restar importancia al patrón serial durante las discusiones sobre el grupo de trabajo, dijo, cito, "No sé qué información están viendo, pero eso me suena a un asesino serial. No lo descarten. No sigan intentando demostrar que no hay un asesino serial", fin de la cita. También estaba Latanya Moore, la madre de Shantaya Smith, quien fue encontrada estrangulada en un garaje en 2018, quien habló sobre su frustración por la falta de información de los detectives, diciendo, cito, "Llamé a los detectives, pero nunca devolvieron la llamada. Dijeron que cuando tuvieran todo listo, me llamarían de vuelta. Ya va a ser un año este junio. Por lo menos podrían decirme si encontraron evidencia de ADN o si hallaron algo cerca del garaje, pero no me están diciendo nada", fin de la cita. En respuesta a las insinuaciones de la policía sobre el estilo de vida de las víctimas durante una reunión sobre el grupo especial, donde las autoridades casi parecen estar culpando a las víctimas por las situaciones en las que, según ellos, se metieron, Latanya Moore declaró, cita, "No importa lo que hayan sido, no importa lo que hayan hecho, siguen siendo seres humanos", fin de la cita. También estaba Tammy Pittman, la madre de Shantae Bohannon, quien fue encontrada estrangulada en 2016 después de haber sido reportada como desaparecida, quien criticó la manera en que la policía manejó el caso de su hija, diciendo, cita, "La policía me falló, aunque ella esté muerta, ya no está aquí. No tengo respuestas, y eso es lo que más duele", fin de la cita. Luego estaba Shirley Enoch Hill, la madre de Sonia Roos, una mujer que ha estado desaparecida desde 2016, de quien se sospecha que está relacionada con el patrón, quien expresó desesperación por la falta de investigación, diciendo, cita, "No hay cierre. Fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra", fin de la cita. Enoch Hill también destacó el sesgo racial percibido en los esfuerzos policiales diciendo, cita, "Si eres negro y desapareces, a nadie le importa", fin de la cita. Una persona que afirma ser familiar de una de las víctimas del estrangulador de Chicago incluso comentó en Reddit hace unos 8 meses, diciendo, cita, "Mi madre, Nicole Rich, fue una de estas víctimas". A los policías y detectives no les importó en lo más mínimo encontrar a su asesino. Ojalá más personas hablaran de esto, fin de la cita. Sin embargo, aunque estos familiares pidieron ayuda a gritos, parece que nadie los escuchó. El grupo especial fue cerrado en medio de la controversia y no se dio cierre a ninguno de los casos mencionados e identificados. Y hasta el día de hoy, la gente sigue investigando por su cuenta esta serie de supuestos crímenes seriales. Parece que la investigación ha caído en manos de estudiantes de periodismo, investigadores independientes, periodistas de investigación y civiles, en lugar de estar en manos de la policía, que todavía se niega oficialmente a reconocer que pudo haber una conexión entre alguno de los asesinatos. De hecho, periodistas estudiantiles de la Roosevelt University, en un proyecto final de 2025, entrevistaron a 15 familias diferentes y a familiares de posibles víctimas. Y a través de estas entrevistas, revelaron inquietantes fallas en el trabajo policial descuidado que formó parte de la supuesta investigación sobre esta teoría del asesino serial. Eso fue una experiencia muy emotiva. Samantha Latson es una de las 16 estudiantes de periodismo que trabajaron durante un año localizando a las familias de las víctimas y logrando que hablaran abiertamente de sus seres queridos. Ellos estaban agradecidos de que siquiera me importara. No importaba que yo fuera estudiante en Roosevelt. El Murder Accountability Project, que fue el primero en alertar sobre las muertes de estas 51 mujeres, dice que el patrón sugiere la presencia de un asesino serial y que muchas de las mujeres eran prostitutas o adictas a las drogas. Aunque lo fueran. Número 1, eso no es cierto, pero aunque lo fueran, son seres humanos y tienen una historia que contar. La desaparición de Nancy Walker recibió muy poca atención de los medios locales. ¿Por qué? Muchos han argumentado abiertamente que es porque las 51 mujeres asesinadas, incluyendo a Nancy Walker, son en su mayoría negras. Somos las más indeseadas de Estados Unidos. Nadie realmente quiere escuchar nuestras historias.
Muchas de estas familias, incluso después de que se anunció que se había formado el grupo especial, nunca fueron contactadas de nuevo por los detectives para entrevistas, incluso después de que el Departamento de Policía de Chicago formó ese grupo especial con la participación del FBI para revisar los casos. Esta falta de seguimiento persistió a pesar de los anuncios públicos oficiales sobre investigaciones activas por parte de la Policía de Chicago, lo que dejó a las familias sintiéndose desinformadas e ignoradas. O sea, según ellos, estaban reabriendo estos casos, retrocediendo en el tiempo, revisándolos, volviendo a entrevistar a personas y sospechosos, tratando de darles cierre, pero ni siquiera se estaban comunicando con las familias. Nadie sabía a quién estaban investigando, nadie sabía qué estaban revisando. Nadie fue entrevistado y parecía que no avanzaron absolutamente nada. Las familias de las víctimas también señalaron que pruebas críticas como los informes toxicológicos, los informes de autopsia o los hallazgos de ADN no se compartieron con ellas. Y hasta el día de hoy, ninguna de esta información es pública, lo que ha obstaculizado su propio entendimiento de los casos y ha limitado su capacidad para abogar por justicia para sus seres queridos. Algunas personas todavía ni siquiera saben los detalles específicos de lo que le pasó a su propia madre, hermana o novia. Por alguna razón, no quieren revelar esos detalles ni siquiera a los familiares. Esta falta de transparencia, según las propias familias, incluso se extendió a actualizaciones básicas sobre las investigaciones. No los mantenían informados en absoluto. El proyecto también destacó una falta de rigor investigativo más amplia que fue evidente en todo el trabajo del grupo especial, lo que incluyó que el propio grupo minimizara públicamente la teoría de un posible asesino serial, a pesar de que el algoritmo preciso del Murder Accountability Project señalaba patrones. Y el hecho de que contaban con recursos inadecuados para investigar y resolver casos que involucraban a mujeres negras en zonas de alta criminalidad como Englewood, esto llevó a investigaciones retrasadas o incompletas, con algunas muertes clasificadas inicialmente como accidentes y casi todas permaneciendo completamente sin resolver. Ahora, el número inicial de víctimas supuestamente relacionadas con esta serie de estrangulamientos era de 75, pero tras una investigación más profunda, el Departamento de Policía de Chicago logró cerrar 24 de esos casos. Sin embargo, los otros 51, conectados a través del algoritmo del Murder Accountability Project, junto con las circunstancias extrañas, coincidencias y los modus operandi que parecen relacionarlos a todos, siguen sin resolverse. Y por su parte, Thomas Hargrove, junto con algunas de las familias de las víctimas, sigue en el ojo público, suplicando que se realice una investigación exhaustiva para determinar si realmente existe una posible conexión entre estos asesinatos. Por ejemplo, en un episodio reciente del podcast Death Row Diaries, Hargrove reiteró, cito, "El algoritmo no miente. Patrones como este apuntan claramente a un patrón serial." Fin de la cita. Y no soy el único que habla de esto. Tan recientemente como en 2021, Discovery Plus produjo y lanzó una serie en su plataforma de streaming titulada La Casa del Chicago. Estrangulador, que investigó esta teoría, habló con los familiares de las víctimas y abogó por investigaciones más sólidas y exhaustivas. Pero incluso con toda esa atención mediática y esos reportes de prensa, no pasó nada, y las mujeres que fueron asesinadas volvieron a ser nada más que números y descripciones en una lista. Pero estas mujeres, estas 51 víctimas inocentes, eran mucho más que simples datos. Cada una de ellas era un pilar en comunidades frágiles, y sus muertes misteriosas y violentas se propagaron por sus familias como ondas de choque imparables. De hecho, hay un sitio web en línea que utilicé en parte para construir este episodio, que muestra en un mapa a todas las víctimas, dónde fueron encontradas y proporciona información sobre lo que les sucedió exactamente. Si tienes curiosidad sobre esta información y quieres investigar estos patrones y circunstancias por ti mismo, te animo a que revises el sitio web por tu cuenta. Y para construir este documental se utilizaron varios recursos. Artículos de periódico, artículos de noticias en línea, podcast, la serie documental, información disponible públicamente y más. E incluso intenté solicitar información a través de la FOIA al Departamento de Policía de Chicago para obtener documentos relacionados con algunos de los casos que estamos analizando más a fondo en este documental. Decir que fueron lo opuesto a transparentes conmigo es quedarse corto, pero ya llegaremos a eso eventualmente. Primero, investiguemos quién es el estrangulador de Chicago, este fantasma, este asesino o asesinos imposibles de rastrear. Basándome en mi análisis personal de los datos disponibles públicamente del Murder Accountability Project y en investigaciones periodísticas, después de analizar algunas de estas preguntas y escenarios con inteligencia artificial, poco a poco fue surgiendo un patrón o un perfil de perpetrador desde las sombras. Según toda la información disponible públicamente, es muy probable que el estrangulador de Chicago sea un individuo masculino o un pequeño grupo de hombres que operan de manera independiente o con una coordinación mínima. Dada la improbabilidad estadística de que 51 perpetradores diferentes cometan crímenes tan sorprendentemente similares durante 17 años, en áreas tan pequeñas y superpuestas dentro de una ciudad tan grande. Esta hipótesis coincide con el algoritmo de Thomas Hargrove, que identificó los grupos debido a las bajas tasas de resolución.
El 74% de estos crímenes no se han resuelto, y existen características compartidas entre los crímenes y las víctimas. Una característica que aparentemente es poco común en homicidios aleatorios, lo que sugiere una especie de depredación calculada o selección de víctimas por parte de alguien o de un grupo de personas, que posee un conocimiento profundo, de primera mano, del sur y del oeste de Chicago. Estas personas conocen la calle, saben cómo se mueve y sienten su pulso, y saben cómo encontrar todos los rincones y escondites para poder localizar a estas víctimas, asesinarlas y desaparecer en la noche sin ser detectados. El asesino también puede tener características de un agresor doméstico, ya que la estrangulación es un método íntimo y directo de matar que a menudo está relacionado con violencia previa contra mujeres, y es un método que también le permite al asesino escalar de la violencia doméstica al asesinato sin llamar la atención de inmediato, como lo harían los disparos. También podrían tener cargos como estos en su pasado o en su historial delictivo. El asesino o los asesinos probablemente tenían entre 40 y 60 años para el año 2018, basándonos en la duración de la serie de crímenes, que comenzó aproximadamente en 2001, y el asesino o los asesinos probablemente se mezclarían en comunidades de bajos ingresos, posiblemente trabajando en un empleo de obrero, como conductor de camión o trabajador manual, familiarizado con callejones, edificios abandonados y lotes baldíos que se usaban frecuentemente para deshacerse de los cuerpos. Thomas Hargrove también ha especulado públicamente que el perpetrador podría hacerse pasar por un oficial de policía para ganarse la confianza de mujeres vulnerables, aprovechando la autoridad para atraer a las víctimas sin resistencia ni pelea. Este perfil encaja con asesinos seriales que suelen atacar a grupos marginados, quienes a menudo pueden operar sin ser detectados debido a la indiferencia social y los prejuicios en la asignación de recursos policiales. En general, el asesino o los asesinos obviamente muestran un alto nivel de organización, y de alguna manera, a lo largo de todos estos crímenes, al menos los 51 de los que estamos hablando aquí, han evitado dejar cualquier evidencia de ADN notable, o en realidad cualquier evidencia en general, en la mayoría de estos casos, a pesar de los posibles y confirmadas agresiones, lo que indica que pueden usar protección o guantes cuando matan, junto con otras precauciones, para asegurarse de no dejar nada atrás. Otras cualidades sugieren que el asesino es oportunista, pero también ritualista, atacando a víctimas vulnerables aproximadamente a la misma hora, durante la noche, en plena madrugada, cuando hay poca luz en la ciudad, y pueden moverse de manera indetectable por lugares y áreas aisladas dentro de la zona de Chicago. El asesino o los asesinos obviamente tienen cierta preferencia por la estrangulación manual, lo que implica que ellos mismos son fuertes. Tienen que tener cierta fuerza física y probablemente tienen el deseo de tener un control casi íntimo y personal sobre la vida y la muerte de sus víctimas. Pueden tener antecedentes de delitos menores o disputas domésticas, ya que los delincuentes seriales a menudo comienzan con cosas pequeñas antes de escalar, y la baja tasa de resolución de casos o de esclarecimiento de crímenes apunta a que el perpetrador o los perpetradores son alguien o algunos que entienden cómo suelen operar e investigar la policía, especialmente cuando patrullan en estas zonas de alta criminalidad. Así que entienden cómo trabaja la policía y cómo investigan los crímenes, especialmente en estos vecindarios como Englewood y West Garfield, donde es diferente que en el centro de Chicago. Lo más probable es que también elijan a las víctimas en estas áreas, específicamente porque saben que los recursos de la policía ya están increíblemente limitados. Y lo más probable es que sepan que la policía no tendrá tanto tiempo ni personal disponible para dedicarse a resolver estos crímenes si ocurren en áreas donde el asesinato y el crimen violento ya son extremadamente comunes. Thomas Hargrove, en un momento, señaló públicamente que el asesino podría ser, cito, un tipo o dos o tres tipos, fin de la cita. Y también señaló que potencialmente podría haber asesinos imitadores envueltos en esta ola de asesinatos, que vieron los casos iniciales sin resolver en las noticias y decidieron cometer un asesinato similar con el fin de que su crimen se relacionara con la serie de crímenes de otra persona. Pero es probable que un delincuente principal o un solo asesino sea quien impulse o haya impulsado el patrón central de asesinatos y muertes. Así que, incluso si hay imitadores, personas que vieron esto y decidieron unirse a la acción, si quieres llamarlo así, lo más probable es que haya al menos una persona que inició todo esto, que fue el punto de origen de todo este mal. Los rasgos psicológicos que podrían atribuirse al estrangulador de Chicago incluyen tendencias necrófilas, ya que los cuerpos de las víctimas a menudo eran dejados parcialmente desnudados y desnudos, con señales de actividad post-mortem, lo cual también indica que el asesino o los asesinos pueden obtener algún tipo de satisfacción enfermiza de la degradación, vergüenza y humillación de sus víctimas, incluso después de la muerte.
El perpetrador probablemente reside o trabaja cerca de focos como Garfield Park, lo que le permite escapar rápidamente y le daría al asesino o asesinos conocimiento de los puntos ciegos de vigilancia en la zona. Estas son personas que probablemente saben dónde hay cámaras, saben cómo podrían ser atrapados, entienden que otras personas, ya sabes, han sido atrapadas. Fueron captados por una cámara aquí, afuera de esta gasolinera, o tal vez esta escuela tiene un sistema de vigilancia que captó a este tipo en una ocasión, así que probablemente están muy conscientes de todo esto. Porque nunca ha habido ningún video, grabación o foto ni nada que haya salido a la luz de ninguno de estos perpetradores en ninguno de estos casos. Y hasta el año 2025, nunca se ha identificado a ningún sospechoso. Pero el perfil coincide con delincuentes como Gary Ridgway, el asesino del Río Verde, quien atacó a trabajadoras sexuales en comunidades marginadas, y otros asesinos que operaron en Chicago en el pasado, como Andre Crawford y Hubert Geralds Jr., de quienes hablé en un video anterior. Todas estas cualidades, cuando las ves en conjunto, sugieren que el asesino podría ser una persona socialmente hábil que evita sospechas al parecer inofensivo al principio, un lobo con piel de oveja, alguien que se mezcla entre la multitud como cualquier otra persona. Al formular una hipótesis sobre el perfil del asesino, basándonos en la información disponible públicamente y en afirmaciones previas de periodistas que han investigado estos casos, el propio asesino o los asesinos podrían presentar un trastorno de personalidad antisocial con elementos sádicos, obteniendo placer del desequilibrio de poder que existe en el acto de estrangular a estas mujeres vulnerables, a menudo después de atraerlas con promesas de dinero o drogas. El asesino podría incluso excitarse con este hecho y potencialmente provenir de un entorno de riqueza, dinero o algún tipo de poder. También podrían tener entrenamiento militar o en las fuerzas del orden, según las sugerencias y entrevistas de Thomas Hargrove, lo que esencialmente les habría proporcionado la disciplina y el conocimiento necesarios para evadir la captura con éxito durante casi 2 décadas. Quiero decir, si eres un perpetrador que ha salido impune de estos crímenes en la era moderna durante tanto tiempo, tienes que tener algún tipo de conocimiento sobre cómo funcionan los procedimientos policiales, cómo se llevan a cabo estas investigaciones, qué buscan, cómo buscan las cosas para hacer desaparecer toda la posible evidencia. La movilidad también es clave aquí. Y quizás el asesino posee un vehículo para transportar los cuerpos a lugares de desecho como los montones de nieve o los contenedores, lo que también ha ayudado a minimizar los rastros forenses. Y tendrían que tener un vehículo de tamaño decente, supongo, tal vez como una camioneta o incluso una furgoneta de algún tipo. El sesgo racial al atacar principalmente a mujeres negras también posiblemente implica que el agresor sea blanco o no negro, quien ha estado entrando en áreas segregadas con intención, aunque ninguno de los datos disponibles públicamente podría confirmar la etnia del asesino. Esto es simplemente una hipótesis basada en las oleadas de asesinatos de otros asesinos anteriores que han sido capturados, como Gary Heidnik, un asesino blanco que tenía una casa de los horrores en el norte de Filadelfia, cuyas víctimas eran todas mujeres no blancas, quienes al momento de ser secuestradas eran vulnerables debido a la pobreza, discapacidades mentales o por estar involucradas en el trabajo sexual. Gary Heidnik mató a 2 de las víctimas, Sarah Lindsay colgándola de una viga hasta que murió y Deborah Dudley electrocutándola en un pozo lleno de agua, y después desmembró el cuerpo de Lindsay y supuestamente alimentó a las otras cautivas con partes de su cuerpo. Los crímenes de Gary Heidnik fueron descubiertos cuando una sobreviviente, Josefina Rivera, escapó y alertó a las autoridades el 24 de marzo de 1987, lo que llevó a su arresto. También estaba Jeremy Anthony Michael Skibicki, un asesino serial canadiense blanco, nacido el 20 de agosto de 1986 en Winnipeg, Manitoba, quien trabajaba como obrero de almacén, y tenía un historial de violencia doméstica, afiliaciones a grupos supremacistas blancos y problemas de salud mental, incluyendo esquizofrenia. En 2022, a los 35 años, asesinó a 4 mujeres indígenas de comunidades de bajos ingresos y personas sin hogar en Winnipeg, atrayéndolas a su departamento, donde las estranguló o agredió hasta matarlas antes de desmembrar sus cuerpos. Skibicki desechó los restos en botes de basura y vertederos, y los restos parciales de una de las víctimas fueron encontrados en un contenedor de basura el 3 de mayo de 2022, lo que llevó a su arresto el 18 de mayo de ese mismo año después de que la policía lo vinculara mediante ADN y vigilancia. También está John Martin Crawford, un asesino serial canadiense blanco nacido el 29 de marzo de 1962 en Saskatchewan, quien tuvo una infancia problemática, incluyendo abuso, criminalidad temprana relacionada con agresiones y una condena previa por homicidio en 1989, a los 19 años, por matar a la mujer indígena Mary Jane Sirwine. Después de cumplir su condena y ser liberado bajo libertad condicional, Crawford reanudó su comportamiento depredador, trabajando en empleos ocasionales mientras luchaba contra adicciones. Entre 1992 y 94, asesinó a 3 mujeres indígenas de comunidades de bajos ingresos y vulnerables en Canadá.
Eva Tysop, Shailene Napope y Kalinda Waterhan, todas mujeres de las primeras naciones no blancas que trabajaban o enfrentaban la pobreza, a quienes una vez más atrajo con promesas de dinero o drogas antes de agredirlas y estrangularlas. Abandonó sus cuerpos en zonas rurales remotas cerca de Saskatoon, aprovechando el aislamiento y la indiferencia social hacia las mujeres indígenas desaparecidas. Y también hubo asesinos así en Illinois. Por ejemplo, estaba Larry Bright, un asesino serial estadounidense blanco nacido en 1966 en Peoria, Illinois, quien creció en una familia problemática y trabajó como obrero mientras luchaba contra la adicción a las drogas. Conocido como el triturador de huesos, operó desde julio de 2003 hasta enero de 2004 en Peoria, matando a 8 mujeres negras de vecindarios de bajos ingresos, todas involucradas en el trabajo sexual o el consumo de drogas, a quienes atrajo con promesas de dinero o narcóticos a su casa o a lugares aislados. Larry Bright estranguló o asfixió a sus víctimas durante o después de encuentros sexuales, a menudo cuando ellas exigían el pago. Luego quemó sus cuerpos en fogatas en el patio trasero para destruir evidencia antes de arrojar los restos en zanjas rurales o campos alrededor de Peoria, Illinois o los condados de Tazewell. Y también hay otro asesino serial estadounidense llamado Timothy Haslett Jr. Timothy era otro estadounidense blanco sospechoso de ser asesino serial. Y en 2022, a los 39 años, él se enfocó en mujeres negras de comunidades de bajos ingresos y personas sin hogar, atrayéndolas con ofertas de refugio o dinero antes de agredirlas en su mazmorra en el sótano, equipada con sujeciones y dispositivos de tortura. Finalmente fue acusado después de que una mujer escapó de su cámara de tortura, pero él es solo otro ejemplo de un hombre blanco que va específicamente a estas áreas de bajos ingresos para atacar a mujeres negras, quienes desafortunadamente, porque estas personas son racistas y horribles, consideran inferiores o algo así. No serán, ya sabes, reconocidas tan rápido si las matan o desaparecen. Pero volvamos al estrangulador de Chicago. La pausa en la racha de asesinatos alrededor de 2018 podría indicar algunas cosas. Recuerda, estos asesinatos, según los datos, parecieron detenerse en el año 2018, y como dije, esto podría significar varias cosas. Una posible encarcelación o estancia en prisión para el asesino. El asesino o los asesinos pueden haber muerto, o el asesino o los asesinos pueden haberse mudado, trasladado a otra ciudad o estado, debido a la creciente conciencia pública sobre los asesinatos sin resolver. Tengan en cuenta que en 2019 fue cuando se anunció públicamente que había un gran grupo especial investigando esto y que ahora todas estas personas lo estaban investigando, y las víctimas y las familias de las víctimas habían estado hablando de esto y de repente todo se detiene. Así que es casi como si el asesino estuviera muy consciente de lo que estaba pasando y vio que se estaba formando este grupo especial y dijo no me van a atrapar, y o dejó de hacerlo o se fue. Pero como mencioné antes, Thomas Hargrove, él mismo ha advertido y declarado públicamente que cree que asesinos seriales como el estrangulador de Chicago simplemente continuarían con sus crímenes hasta que los detengan. Las cualidades del asesino también incluirían la adaptabilidad, variando ligeramente sus métodos para deshacerse del cuerpo para evitar crear un patrón fácilmente identificable, y el hecho de que son lo suficientemente inteligentes como para poder aprovechar la alta violencia, las altas tasas de homicidio y la falta de recursos policiales en Chicago para mezclar sus asesinatos con otros en la ciudad. En última instancia, el asesino o los asesinos en sí mismos encarnan fallas sistémicas en la cultura estadounidense, ya que aparentemente han prosperado en áreas con una policía mal financiada y falta de recursos. Y ahora hablemos de las víctimas perfectas para este asesino o estos asesinos. Las víctimas preferidas del asesino eran en su mayoría mujeres negras de entre 18 y 58 años, muchas de las cuales trabajaban o luchaban contra la adicción a las drogas en el momento de su muerte, lo que las convertía en objetivos de alto riesgo y menos propensas a ser reportadas como desaparecidas de inmediato. Las cualidades compartidas entre las víctimas incluyen vulnerabilidad socioeconómica, pobreza e historiales documentados de involucramiento con el sistema de justicia, como arrestos por prostitución o drogas, lo que a su vez reduce la prioridad de la investigación. En términos sencillos, básicamente, el asesino parece haber sabido que al elegir atacar a mujeres con antecedentes penales o encuentros previos con la ley, cuando estas mujeres desaparecían o se reportaban como que se habían ido por su cuenta, las autoridades, desafortunadamente, no le daban tanta prioridad a sus investigaciones, conociendo el pasado y los comportamientos de las víctimas. Geográficamente, los cuerpos se acumularon en grupos en vecindarios del sur como Englewood y Washington Park, o en áreas del oeste como Austin y Garfield Park. Y los cuerpos a menudo eran abandonados en distritos policiales con altas tasas de crímenes violentos, y las similitudes entre los lugares donde se abandonaron los cuerpos de estas mujeres son asombrosas. El 94% de los cuerpos fueron encontrados al aire libre, en callejones, parques públicos o montones de nieve. También en edificios abandonados, estaban parcial o totalmente despojadas de su ropa, con señales de actividad no consentida.
Víctimas como Angela Ford, de 32 años, estrangulada en 2001, y Charlotte Day, de 42 años, estrangulada en 2001, ejemplifican el patrón de madres o mujeres centradas en su familia que, en el momento de sus muertes, estaban profundamente atrapadas en la trampa de la adicción. La disposición de los cuerpos en botes de basura o edificios abandonados también aparentemente servía para humillar a las víctimas, incluso después de la muerte, lo que se relaciona con un posible patrón de degradación. Este perfil resalta vulnerabilidades interseccionales, como la raza, el género, la pobreza, etc. Otras similitudes incluyen los estilos de vida de las víctimas antes de la muerte, que aparentemente facilitaron su aislamiento, como el trabajo nocturno en la calle y dentro de zonas de alta criminalidad en la ciudad, como el stroll, que permitiría al asesino atraerlas sin ningún testigo potencial. Muchas víctimas, como Myrna Walker, quien fue asesinada y desmembrada en 2003, fueron encontradas en bolsas de basura o contenedores, lo que indica que sus restos fueron transportados y desechados después de que ya estaban muertas. En otras palabras, probablemente la mayoría de estas mujeres no fueron asesinadas en el lugar donde fueron encontradas. Más de la mitad de las víctimas fueron descubiertas dentro de un radio de 10 millas en el lado sur de Chicago, cerca de lotes baldíos o edificios abandonados, y las características que compartían las víctimas incluían cosas como una palpable desesperación económica, siendo algunas de ellas enfermeras o meseras, que desafortunadamente recurrieron a ese trabajo en medio de adicciones activas. Además, varias de las víctimas a menudo tenían hijos o nietos, lo que ayudaba a humanizarlas mucho más allá de los estereotipos de la sociedad. Los asesinatos alcanzaron su punto máximo entre 2001 y 2010, y a menudo ocurrían en invierno para aprovechar la nieve como ocultamiento. Esta consistencia sugiere que los objetivos se elegían según la accesibilidad dentro de esas zonas marginadas. Y el patrón de que estos asesinatos ocurran en los meses de invierno también ayuda a vincular a las víctimas y a un asesino o asesinos. Obviamente, alguien estaba atacando a personas por la noche en invierno, sabían dónde deshacerse de ellas, tenían formas preferidas de matar, es más que obvio. Los paralelismos entre las víctimas registradas también se extienden al tratamiento post-mortem de sus cuerpos, ya que la asfixia frecuentemente dejaba marcas de ligadura y se encontraron heridas defensivas en muchos de los cuerpos de las víctimas, lo que indica que pudieron haber luchado o resistido contra su asesino. Además, muchas de las víctimas, como Nicole Rich, quien fue asesinada en 2007, fueron desestimadas por considerarlas de alto riesgo por las autoridades, lo que solo sirvió para retrasar las investigaciones y las indagaciones serias sobre sus asesinatos. Además, los cuerpos de estas víctimas frecuentemente eran encontrados colocados en posición fetal o cubiertos con algún tipo de escombros, lo que retrasaba su identificación después de ser descubiertos. En general, las edades de las víctimas variaban mucho e incluían desde abuelas hasta madres jóvenes, pero estaban unidas por la pobreza y su raza en el Chicago segregado. Este patrón en general refleja un abandono social mucho más amplio, ya que la geografía apunta a barrios negros desatendidos. En general, las vulnerabilidades de las víctimas hicieron posible que esta serie de crímenes se prolongara. Queríamos respuestas a esta locura, y siento que ya les di mucho contexto, pero en este punto necesitamos ir a Chicago nosotros mismos para investigar estos crímenes. Así que, en junio de este año, compramos un boleto de avión y nos dirigimos a la ciudad para comenzar nuestra investigación de campo. En este momento, estamos en uno de los vecindarios más peligrosos aquí en Chicago, Illinois, persiguiendo al fantasma del estrangulador de Chicago. Ahora, si sigues esta historia, estos cuerpos se han encontrado por toda la ciudad, pero hay ciertas partes de Chicago que se convirtieron en focos de asesinatos. Ahora, en esta zona en la que estamos en este momento, un vecindario que en realidad parece bastante decente, se han descubierto varios cuerpos de víctimas. Por ejemplo, justo aquí en el 3522 de King Drive, este edificio detrás de nosotros solía estar completamente abandonado. En octubre de 2003, la policía de Chicago hizo un descubrimiento perturbador en el edificio abandonado a nuestra derecha. Dentro de ese edificio, siguiendo una pista, descubrieron el cadáver de una mujer de 38 años conocida como Lucy Seth Mary Thomas. Ahora, Mary era una trabajadora sexual, una adicta a las drogas aquí en Chicago, y en ese momento no sabían cuánto tiempo llevaba muerta ni quién la había matado. Y de manera inquietante, al igual que todos los otros asesinatos que estamos cubriendo en este video, el asesino de Mary nunca ha sido atrapado, nunca ha sido llevado ante la justicia. Y el misterio aún permanece sobre lo que exactamente sucedió dentro de este edificio. ¿Fue Mary asesinada dentro de este edificio a nuestra derecha o fue asesinada en otro lugar, traída aquí y abandonada? ¿Qué le pasó a su asesino? ¿Su asesino es responsable de más asesinatos? Esas son solo preguntas para las que no tenemos respuestas.
pero esto solo demuestra que los lugares siguen adelante después de un asesinato. En aquel entonces, esta era una propiedad abandonada, una propiedad deteriorada aquí en este vecindario de Chicago. Y ahora mismo, como pueden ver, parece que hay personas viviendo dentro del edificio, incluso aquí mismo, My Minis Home Daycare. Así que parece que hay una guardería funcionando en este edificio. Y nadie realmente sabría que el cadáver de una mujer negra de 38 años fue descubierto aquí hace más de 20 años y que su asesino todavía anda suelto por aquí en algún lugar. Quizá en este vecindario, quizá ni siquiera en la ciudad, pero en algún lugar del mundo. Entonces, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿qué opinas? Wow, es una locura. O sea, miras este edificio y nunca pensarías que algo así pasó aquí. Simplemente terrible. Pero es que es una zona tan normal. No sé, es realmente escalofriante. Tranquilo, ¿verdad? Pájaros cantando, la luz del sol. ¿Y tú qué opinas? Creo que esto demuestra cuántos lugares en Estados Unidos tienen casos que nunca se han resuelto y son edificios comunes y corrientes. Y la policía no va a hacer nada para averiguar qué pasó. Son personas que no les importan. Es una locura pensar que no van a reconocer que hay un asesino aquí. Ahora, después de que terminamos de filmar, presenté una solicitud FOIA para cada una de las víctimas sobre las que intentamos arrojar luz en este documental, y tuve distintos grados de éxito. Para aquellos que no lo sepan, una solicitud FOIA, que es la abreviatura de Freedom of Information Act, es básicamente una forma en que cualquier persona puede pedirle al gobierno de Estados Unidos copias de registros públicos o documentos que tienen las agencias federales, como correos electrónicos, informes, reportes de autopsia o datos, sin necesidad de tener una razón especial. Está diseñada para promover la transparencia dentro del gobierno, pero las agencias a veces pueden negar las solicitudes si la información involucra seguridad nacional, privacidad u otras excepciones, y puede tomar tiempo o requerir el pago de tarifas para procesarlas. Ahora, yo he hecho solicitudes FOIA de cientos de cosas a lo largo de los años para mis videos. He tenido mucho éxito. Ha habido agencias que me han enviado 1000 páginas de notas de investigación. Me han enviado fotos de escenas del crimen y todo tipo de información para todo tipo de solicitudes diferentes. He hecho solicitudes FOIA al FBI, a autoridades locales de vivienda, a gobiernos y fiscales de distrito, o sea, le he hecho solicitudes FOIA a un montón de personas. Así que antes de que digas que hice todo esto incorrectamente, entiendo muy bien el proceso FOIA y he trabajado con muchas agencias, desde el FBI, como dije, hasta pequeñas autoridades locales. Así que entiendo qué necesitas escribir, cómo presentar estas solicitudes, y cuando presenté una solicitud FOIA para obtener información sobre el asesinato de Lucy Seth Mary Thomas, cuyo lugar del crimen acabamos de visitar en ese clip, las autoridades de Chicago solo me proporcionaron un documento, y ese fue el informe inicial del incidente del caso. Sin embargo, me negaron el acceso a cualquier otro documento relacionado con el asesinato de Lucy Seth y declararon, cito, aunque se identificaron registros pertinentes, divulgar estos registros afectaría negativamente una investigación en curso del Departamento de Policía de Chicago. Este caso sigue abierto y en curso. La divulgación en este momento podría poner en peligro el progreso de la investigación. Todavía se están entrevistando a personas y la divulgación de estos registros interferiría directamente con la investigación activa del Departamento de Policía de Chicago sobre este asunto, de tal manera que su investigación se vería comprometida. Si los testigos que están siendo entrevistados activamente pueden revisar los materiales en posesión del Departamento de Policía de Chicago, incluyendo, pero no limitado a, las declaraciones de otros testigos, acusados y denunciantes. Fin de la cita. Como dije, las autoridades entregan documentos relacionados con asesinatos no resueltos todo el tiempo. Hay tantas solicitudes FOIA, miles, cientos de miles de solicitudes FOIA relacionadas con asesinatos, específicamente como estos a lo largo de los años, que han sido cumplidas. En los últimos años, como dije, he enviado cientos de solicitudes FOIA y en ocasiones he recibido grandes cantidades de documentos de los departamentos de policía que han incluido miles de páginas de documentación e incluso, a veces, miles de fotografías. Sin embargo, personalmente, encuentro que la razón que da el CPD es un poco deshonesta aquí, diciendo que todavía están entrevistando a personas relacionadas con el asesinato de Lucy Seth. Personalmente, creo que eso es más que difícil de creer. Quiero decir, este es un asesinato sin resolver de 2003, hace casi 22 años, y la palabra clave aquí es sin resolver.
No pude encontrar ninguna información en línea sobre arrestos recientes en el caso, ni sobre que haya una investigación abierta. Ni siquiera pude encontrar artículos de noticias que hablaran de esta víctima en décadas. No creo que todavía estén entrevistando activamente a personas en este caso, ni que estén siguiendo pistas de manera agresiva. O sea, si escuchas esa declaración del Departamento de Policía de Chicago, realmente hace que parezca que tienen detectives allá afuera en este momento, hablando con personas, entrevistando gente, buscando justicia para esta víctima. Así es como suena la declaración. Pero lo que sí creo es que no quieren admitir que estos asesinatos obviamente podrían estar conectados. No quieren dar esta información a la gente. Creo que a veces las autoridades retienen esta información porque no quieren que la gente haga su trabajo por ellos. O sea, la policía es como una especie de hermandad fraternal donde hay dinámicas de poder extrañas y una jerarquía. Y es un mundo muy extraño, porque conocí a un familiar que estuvo en ese mundo. O sea, es realmente raro. Y cuando te metes en todas estas investigaciones y lees todas estas historias, muchas veces las autoridades o los departamentos dejan los casos abiertos a propósito, para no tener que cumplir con las solicitudes de la Ley de Libertad de Información. Aunque podrían, ya sabes, cerrarlo o hacer lo que sea que hagan detrás de cámaras para liberar algunos de estos documentos, no lo hacen. E incluso en este caso, es como el informe de la autopsia. Tener el informe de autopsia de muchas de estas víctimas sería muy útil para que realmente pudieras empezar a investigar el patrón. Y sé que los familiares de estas víctimas han estado solicitando esta información y han estado muy enojados porque ni siquiera ellos como familiares pueden obtener información de la policía. Y sí, simplemente siento que es deshonesto decir que todavía están investigando activamente todos estos asesinatos cuando, ya sabes, hay un asesinato, múltiples asesinatos todos los días en Chicago que tienen que investigar. Y como verás, esto fue un patrón en todas las solicitudes de FOIA que presenté. Sin embargo, sí me enviaron ese informe inicial del caso. Así que, por muy inútil que sea en realidad, vamos a echarle un vistazo. Como puedes ver, no hay mucha información en este informe. Literalmente la palabra desconocido, o UNCA, está escrita por todo el documento. Sin embargo, la narrativa del informe es la siguiente. Cito, en resumen, los oficiales que respondieron acudieron a la dirección mencionada por una llamada sobre una persona. Al llegar, BT-112L le informó a los oficiales que el testigo mencionado lo detuvo y le dijo que había un cuerpo en el garaje. El jefe de bomberos llegó a la escena junto con la ambulancia 33 y la unidad de bomberos 45. No sé si estoy leyendo esto correctamente, por favor corríjanme si me equivoco, y no encontraron signos vitales. La víctima tenía traumatismo y sangrado en la zona de la cabeza. La víctima también estaba parcialmente vestida. Luego mencionan que el médico forense declaró a la víctima muerta en la escena y repasan algunos otros detalles rutinarios sobre, ya sabes, quién estuvo ahí, quién procesó la escena, los técnicos, etc. Pero ¿qué más existe en relación con este caso? O sea, claramente esto no puede ser toda la información que tienen, ¿verdad? Este informe prácticamente no nos dice nada. Y como dije antes, simplemente me resulta increíblemente difícil creer que el Departamento de Policía de Chicago todavía está investigando agresivamente este asesinato de, ya sabes, para ellos, una mujer cualquiera de hace más de 20 años. Quiero decir, por el amor de Dios, cerraron el grupo especial hace años y no ha habido ninguna actualización en estos asesinatos desde entonces. Sin embargo, voy a hacer públicos estos documentos y los voy a subir a un enlace de Google Drive que pondré en la descripción de este video para que ustedes mismos puedan revisarlos y sacar sus propias conclusiones. Tal vez ustedes vean algo en estos documentos que yo pasé por alto. Nunca se sabe. Sin embargo, sabíamos que teníamos que continuar con nuestra búsqueda. Así que continuamos nuestro viaje a través del lado oscuro de Chicago. Otro asesinato que sacudió este vecindario en Chicago fue el de la residente de 42 años, Charlotte Day. Ahora, Charlotte era una mujer negra, igual que todas las demás en esta serie de asesinatos. Y curiosamente, acabamos de hablar con algunos residentes de este vecindario y dijeron que en realidad recuerdan que esto sucedió. Dijeron que su cuerpo fue encontrado justo aquí en este terreno baldío y que ella no necesariamente era alguien de este vecindario y que no creían que la persona que la atacó fuera de aquí. La idea es que, según lo que nos acaban de decir, todos aquí se conocen entre sí. El hombre con el que acabamos de hablar dijo que es una comunidad muy unida. Todos se cuidan y se preocupan unos por otros, así que si alguien hubiera hecho esto, como sucedió, no habría sido alguien de aquí. Somos cercanos, todos nosotros ya en nuestros 40. Sí, pero yo era la única en ese momento. Así soy yo. Oh, estábamos muertos. Somos como la tercera o cuarta generación. Sí, nadie lastimaría a alguien de por aquí. Hemos estado aquí desde los 60s. Creo que estábamos trabajando cuando ellos se mudaron aquí, como en los 60s. Sí, lo hacen. Encubren muchas cosas cuando la gente cae.
Bueno, es fácil para la policía decir, oh, solo era una adicta a las drogas o una trabajadora sexual, ya sabes. Y ni siquiera saben eso. No la arrojaron por aquí, así que no hubo ningún forcejeo desde este lado. Probablemente alguien. Sí, eso es lo que piensan, que alguien venía o vino y simplemente tiró cuerpos en la zona, no aquí. Hay 3 aquí en esta especie de área cuadrada, estábamos como a 2 calles de aquí. Había alguien que fue encontrado en 2002 en un edificio abandonado, o en 2003. Su nombre era... Allá abajo en Olma, ¿verdad? Como Erwin o algo así. Sí. Sí, ella era una adolescente. Sí, lo era. Tienes muy buena memoria. Sí, caray, hombre. Ella era pariente de alguien. Yo lo sabía por eso. Lamento escuchar eso. Ahora puedes mirar el mapa y ver cuántos cuerpos se han encontrado aquí en Chicago que la policía nunca se molestó en investigar, nunca los han relacionado entre sí. Pero al revisar esta lista y visitar estos lugares donde abandonaron los cuerpos, puedes ver los patrones. Hay tantas mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en terrenos baldíos, justo como este. Cuerpos que fueron encontrados en botes de basura incendiados. Cuerpos que fueron descubiertos en edificios abandonados. Así que claramente este asesino o grupo de asesinos tenía algún tipo de modus operandi y algún tipo de patrón en lo que estaban haciendo aquí. Pero, como en todos los casos que vamos a cubrir en el episodio de hoy, el asesinato de Charlotte sigue sin resolverse y sin investigarse. Así que esa última toma y ese último segmento que hicimos, literalmente, puedes ver el terreno baldío desde donde estamos parados ahora mismo. Estamos a solo unos cientos de pies de distancia. Pero unos años después, en septiembre de 2006, este edificio detrás de mí fue el escenario de otro macabro descubrimiento. Dentro de este edificio, que en ese momento estaba desocupado, los investigadores encontraron el cuerpo de Kelly Sarf, de 34 años. Ahora, lo interesante de esto es que Kelly era una mujer blanca, pero recibió la misma cantidad de justicia y esfuerzo por parte del Departamento de Policía de Chicago que todas las demás. El asesinato de Kelly nunca se resolvió. Y como vimos en el primer clip que filmamos en esta zona, el edificio detrás de nosotros ya no está desocupado. Claramente ha sido renovado. Lo más probable es que haya personas viviendo dentro del edificio, pero el asesinato que ocurrió ahí sigue sin resolverse. Y realmente te hace preguntarte, especialmente cuando empiezas a revisar la lista, visitando estos lugares, uno tras otro, ¿por qué nunca pensaron en resolver ninguno de estos crímenes? Sé que es difícil y sé que en una ciudad como Chicago, sus recursos ya están bastante limitados. Pero cuando tienes a tantas mujeres asesinadas con modus operandi y patrones similares, o sea, Kelly fue estrangulada igual que todas las demás de las que hemos hablado hasta ahora, y ellos se niegan a reconocer cualquier patrón. Ahí es cuando se vuelve profundamente problemático, y empiezas a darte cuenta de que al menos uno, si no es que varios monstruos, se salieron con la suya con estos crímenes. Y como decías, este es un vecindario bonito, ¿no? Es muy bonito y la gente es súper amable. Y no puedes imaginar que estamos como a unos pasos de donde estuvo el último asesino. Bueno, es simplemente una locura. Sí, es difícil de creer. Y de manera escalofriante, creo que la encontraron en el sótano, y puedes ver que hay una pequeña puerta que lleva hacia allá. Pero vamos a investigar algunos de estos lugares. ¿Escuchaste eso? Algo petardeó, no lo sé. Tantos secretos. Y siempre es extraño también estar aquí investigando estas cosas en un día radiante y soleado de verano. Los días más felices, un clima hermoso, historias terribles. Y como dije, siento que debería decir ahora, volvemos contigo. Como puedes ver, hubo 2 víctimas más en esa área inmediata que fueron descubiertas, literalmente a unos 30 metros una de la otra. Y ambos asesinatos hasta el día de hoy siguen sin resolverse. O sea, estuvimos hablando con personas en la calle que recordaban cuando encontraron el cuerpo y lo enojados que estaban. De hecho, no grabé el audio del tipo, pero él estaba hablando sobre el hecho de que una de las personas con las que hablamos, al otro lado de la calle de la primera escena, en realidad estaba diciendo, ojalá lo hubiera grabado diciendo esto porque hubiera sido muy interesante tenerlo como registro. Pero nos dijo, cuando me acerqué y le pregunté, como, ¿tienes alguna idea de quién pudo haber sido el que mató a esta mujer? Y él dijo que sabía con certeza que quien mató a esa mujer, al menos en ese caso, no era alguien de su comunidad.
Él estaba describiendo este vecindario y a todos en esta cuadra que conocían a la víctima, y dijo, todos aquí se conocen entre sí, y durante años, décadas, todos nos hemos cuidado unos a otros. Quiero decir, este asesinato fue hace casi, creo, 20 años, y todos lo recordaban cuando hablaba con ellos. Y él dijo como, no sería alguien de los nuestros, o sea, sabemos todo lo que pasa aquí. Así que él hipotetizó que alguien había entrado a la comunidad y dejado el cuerpo, o secuestrado a la víctima, y cometido el asesinato. Pero de cualquier manera, ¿qué tan improbable es esto? 2 asesinatos sin resolver con modos de operar increíblemente similares ocurriendo a unos cientos de metros uno del otro, ambos con los cuerpos abandonados en zonas desiertas y no están conectados en absoluto. Personalmente, me cuesta mucho trabajo creer que eso sea cierto. Sin embargo, queriendo investigar aún más a fondo, envié solicitudes de acceso a la información bajo la FOIA al Departamento de Policía de Chicago para obtener información relacionada con ambos asesinatos. Y una vez más, recibí respuestas similares, pero una de esas respuestas fue increíblemente extraña. Como pueden ver en esta carta que me envió el Departamento de Policía de Chicago, respondieron a mi solicitud FOIA con lo siguiente, cito, el Departamento de Policía de Chicago, CPD, ha recibido su solicitud conforme a la Ley de Libertad de Información, FOIA, para lo siguiente. Toda la información relacionada con el asesinato de una mujer llamada Charlotte W. Day, encontrada en o cerca de la 3532 West Monroe de 42 años, el 28 de marzo de 2001. Estoy solicitando todos los documentos, grabaciones de video y audio, fotos e informes relacionados con este caso. Su solicitud fue revisada por el Departamento de Policía de Chicago y se realizó una búsqueda en las bases de datos relevantes del departamento, utilizando los parámetros de búsqueda proporcionados. Los resultados de la búsqueda fueron negativos, por lo tanto, el Departamento de Policía de Chicago no tiene registros que respondan a su solicitud tal como está planteada. Fin de la cita. Ahora bien, esto me resulta increíblemente extraño. Tengan en cuenta que les di más información. Eso es solo un pequeño fragmento de mi solicitud inicial, y es muy similar a todas las demás solicitudes. Básicamente usé los mismos detalles, igual que lo he hecho yo, y como lo han hecho muchas otras personas con muchas de sus solicitudes FOIA, donde les di el nombre completo de la víctima, básicamente, la dirección donde se encontró el cuerpo, la fecha en que se encontró el cuerpo, la edad. Y de hecho están tratando de decir que no hay ningún registro de que este cuerpo siquiera haya sido encontrado. No existen registros relacionados con el asesinato de esta mujer dentro del Departamento de Policía de Chicago. No están diciendo, oh, encontramos registros pertinentes, es decir, registros que corresponden y no te los vamos a entregar. En esa carta, en realidad están diciendo que no pudieron encontrar ni un solo registro que coincida con ese crimen. ¿Cómo es posible eso? Quiero decir, en cada sitio web y en cada artículo de noticias e historias sobre estas muertes y estas mujeres, incluyendo sitios web que puedes consultar tú mismo, como el Chicago Reader, Unforgotten51.com y más, Charlotte W. Day aparece como una víctima de estos crímenes que fue encontrada en esa dirección exacta que proporcioné en esa fecha exacta. Quiero decir, esta información es fácilmente verificable, así que, obviamente, el cuerpo de Charlotte W. Day fue encontrado ahí y ella había sido asesinada. Está en todos estos reportes familiares que han hablado al respecto. Y sin embargo, oficialmente en los registros del Departamento de Policía de Chicago, ella no existe. Entonces, ¿qué está pasando aquí exactamente? ¿Cómo es que la policía de Chicago no tiene ningún registro relacionado con el hallazgo del cuerpo de Charlotte o su asesinato? No hay informe de autopsia, ni informe de incidente, ni reportes policiales, ni notas de investigación, nada. Entonces, ¿se perdieron estos archivos o registros? ¿Fueron destruidos? En el mejor de los casos, en mi opinión, esto demuestra una negligencia grave por parte del Departamento de Policía de Chicago. Y en el peor de los casos, muestra un desprecio total por estas víctimas y potencialmente una pérdida o destrucción intencional de registros importantes relacionados con un caso de asesinato sin resolver. Es increíblemente extraño que no tengan registros relacionados con el hallazgo de este cuerpo. Como dije, ni siquiera tienen un informe del caso que detalle las condiciones en las que se encontró el cuerpo. No hay una narrativa de lo que sucedió. Pero sin ninguna información, podemos hacer hipótesis y teorizar todo el día, pero tenemos que seguir adelante aquí. Y esto es solo un contraste extraño, porque cuando se trata de mi solicitud FOIA para obtener información sobre el asesinato de Kelly Sarf, quien fue encontrada a solo unas cuadras de Charlotte, tuve un pequeño avance. La policía de Chicago en realidad me envió el informe original del caso generado sobre el hallazgo del cuerpo de Kelly, pero una vez más no me proporcionaron información adicional. Y una vez más usaron la misma excusa para negar la solicitud FOIA, diciendo, cito, por favor, tenga en cuenta que se deniega el acceso a cualquier otro registro. Esta es una investigación en curso y cualquier registro relacionado con este caso está exento conforme a la FOIA bajo la exención, bla bla bla, lo que permite a un organismo público retener registros. Eso interferiría con procedimientos policiales pendientes, en curso o razonablemente previstos, realizados por la agencia policial o penitenciaria que recibió la solicitud FOIA.
Además, bajo la sección bla 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 bla, una agencia policial puede reservar registros en la medida en que la divulgación obstruya una investigación criminal en curso por parte de la agencia que es la receptora de la solicitud. Aunque se identificaron registros pertinentes, divulgar estos registros afectaría negativamente una investigación en curso del Departamento de Policía de Chicago. Para determinar si su solicitud interferiría con una investigación en curso, el asunto fue remitido a la oficina de detectives del departamento, la cual indicó que la divulgación de cualquier registro podría interferir y posiblemente obstruir la investigación y los procedimientos en este momento. Fin de la cita. Lo entiendo. Sé que hay algunas personas en línea a las que no les agrado yo ni mis videos, que van a intentar recortar esto y decir que Colin está tratando de interferir con investigaciones policiales y que eso es prueba de por qué no publican estos registros y bla bla bla. Y van a tomar mis palabras y decir que estoy tratando de entorpecer las investigaciones y hacer cosas horribles y bla bla, pero no estoy diciendo que simplemente deberían soltar toda la información. Lo que digo es que no les creo cuando afirman que todavía están trabajando en una investigación activa, en el caso de Kelly Sarf, junto con investigaciones activas en los casos de las otras 50 mujeres en esta serie de asesinatos. Sería imposible tener investigaciones extremadamente exhaustivas, activas en torno a cada asesinato sin resolver en la historia de Chicago al mismo tiempo. O sea, imagina cuántos asesinatos son. Quiero decir, hay más asesinatos sin resolver que han ocurrido en la ciudad de los que uno podría contar. Y además, tienes a los familiares de las víctimas que están suplicando que esta información se haga pública. O sea, la gente realmente ni siquiera entiende. Nadie realmente sabe. Muchas de estas personas no entienden lo que les pasó a sus propios familiares. Es algo realmente perturbador. Y las propias familias podrían usar esta información para ayudar a crear conciencia, o grupos como Murder Accountability Project podrían usar esa información para crear más perfiles y ayudar a la policía en su trabajo, pero ellos se mantienen muy reservados. Ahora, si logran resolver este caso en los próximos años, bien por ellos, y me alegra que me hayan negado los registros. Pero tristemente y desafortunadamente, simplemente no creo que vayan a resolver estos casos, y simplemente no creo que los estén investigando activamente. Además, ha habido familiares de esas víctimas, como dije, que durante años han estado suplicando al Departamento de Policía de Chicago que libere cualquier documento relacionado con los asesinatos de sus seres queridos, y hasta el día de hoy no han recibido esa información. ¿Por qué exactamente? No lo sé. Entiendo que no quieran alertar a los perpetradores, que no quieran interferir con una investigación, que no quieran contaminar las declaraciones de las víctimas o los testigos, pero en muchos casos simplemente le ponen el título de investigación abierta a cosas como esta, para asegurarse de que la gente legalmente no pueda tener acceso a estos archivos por una u otra razón. Y, por ejemplo, no sé por qué les afectaría a los investigadores liberar los informes toxicológicos o los informes de autopsia u otra documentación relacionada con cualquiera de estos crímenes, para que la gente pudiera revisar todo esto por sí misma y sacar sus propias conclusiones. Quiero decir, actualmente, para mostrarte los paralelismos aquí, allá, en una maleta, tengo en mi poder una recopilación de documentos de más de 5,000 páginas de notas investigativas, informes y documentos relacionados con los asesinatos no resueltos de niños del condado de Oakland en Detroit. Miles y miles de páginas de documentos e informes censurados que tratan sobre múltiples asesinatos no resueltos, lamentablemente, de niños. Esos asesinatos no están resueltos, nunca se han resuelto. Y aún así, la policía en ese caso ha puesto toneladas de información en el dominio público para que los familiares, investigadores privados y otros puedan realizar sus propias investigaciones. Y para que los canales de noticias y periodistas independientes puedan difundir detalles y ayudar a crear conciencia, como yo intento hacer con estos videos. Simplemente me parece muy extraño. Para un caso que no ha tenido ningún avance público en los últimos 6 años, que antes de eso no tuvo ningún avance durante casi 20 años, están afirmando que estas investigaciones siguen activas y en curso, lo cual personalmente no creo. Ahora puedes debatir eso todo el día, y sé que algunas personas no estarán de acuerdo con eso, pero no creo que eso esté pasando. Pero cuando se trata de Kelly, al menos me dieron un informe del caso, así que vamos a echarle un vistazo. Como puedes ver, una vez más, hay muchos datos desconocidos o UNK en este informe y mucha información que sigue siendo desconocida. Cito, en resumen, los oficiales que respondieron acudieron por una persona tirada. Al llegar, la víctima, Sarf Kelly, fue encontrada sin vida en el cuarto del sótano de un edificio abandonado. La víctima estaba acostada de espaldas con una camisa, sin ropa de la cintura para abajo y 2 cobijas alrededor de los tobillos. La víctima tenía moretones alrededor del cuello y sangre saliendo por la boca del lado derecho. El testigo número 1 y el testigo número 2 dijeron que no habían visto a la víctima durante 3 o 4 días, y en ese momento la víctima no tenía cicatrices ni moretones alrededor del cuello. El testigo número 1 descubrió el cuerpo de la víctima y notificó al testigo número 2, quien intentó despertarla sacudiéndola. Fin de la cita. Y eso es todo. Esa es toda la información que la policía daría a conocer sobre el asesinato de Kelly Sarf. No publicarían ni publicarán el informe de la autopsia, ni más notas de la investigación, ni realmente ninguna información sobre este caso en general.
Lo cual, como puedes ver, es claramente extremadamente frustrante, no solo para mí y para otros que se preocupan por estos casos y buscan justicia en ellos, sino que solo puedo imaginar, para los familiares de las víctimas también, quienes han estado preguntándose durante casi 2 décadas completas qué demonios le pasó a su ser querido y quién pudo haberle hecho esto a su ser querido. Tampoco han publicado nunca fotografías de la escena ni realmente ningún detalle en general de la mayoría de estos crímenes, lo cual me parece un poco extraño. Incluso después de casi 20 años, parece que el Departamento de Policía de Chicago sigue siendo extremadamente hermético cuando se trata de estos casos. No quieren hablar de ellos y ciertamente tampoco quieren que otros hablen de ellos. Y lo triste es que, cuando se trata de muchas de estas mujeres, casi no hay información sobre ellas en línea, punto. Ni siquiera hay fotografías de las mujeres para recordarlas. Es, tan simple como puedo decirlo, muy triste. Parece que a las autoridades nunca les ha importado realmente y todavía no les importa. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Y nuestra investigación por toda la ciudad solo se volvió más y más oscura cuanto más nos adentrábamos en el caso. Así que muchos de estos casos que estamos cubriendo en el video de hoy ocurrieron en el pasado, en un pasado algo lejano, como en 2001, 2003, 2004. Pero la gente no recuerda que este asesino o estos asesinos estuvieron activos hasta aproximadamente 2018. Ahora, hay algunas personas que creen que atacaron y mataron incluso después de eso, pero justo detrás de mí, en esta zona, no sé exactamente dónde se encontró el cuerpo. En 2017, el 22 de junio de 2017, el cuerpo de una mujer llamada Catherine Satterfield Buchanan fue descubierto tirado en la franja entre la calle y la acera de esta zona. Así que Catherine era, una vez más, el mismo tipo de mujer. Era negra, había sido estrangulada, había sido agredida con violencia antes de ser asesinada. Pero lo que hace que este caso sea muy interesante es que Catherine en realidad tenía 58 años. A diferencia de muchas de las otras víctimas que eran más jóvenes, Catherine tenía casi 60 años. Y curiosamente, hay otra víctima cuyo sitio en esta zona vamos a visitar, quien también tenía un poco más de edad. Pero creo que es interesante, ya sabes, los asesinos cambian su modus operandi, cambian el perfil de sus víctimas, cambian a las personas que están atacando para despistar a la policía. Y eso parece ser lo que pasó aquí con el asesinato de Catalina, porque al igual que con todos los demás, su asesinato hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Y creo que vamos a usar una Spirit Box aquí y ver si podemos obtener alguna información antes de continuar. Así que ahora mismo solo estamos tratando de hablar con cualquier energía que pueda estar aquí en esta área inmediata. Vamos a hacer preguntas sobre la muerte de una mujer llamada Catherine, cuyo cuerpo fue encontrado en esta área en 2017. Entonces, si sabes algo sobre este asesinato o lo que le pasó a Catherine, ¿puedes decir sí o estoy aquí, por favor? Policía, lo escuché de inmediato. ¿Tú lo escuchaste? Nunca se le volvió a ver. Siguió. ¿Qué demonios qué? Escuché el aviso. Envíale un correo electrónico. Gratis, es gratis. Tenía 19 años. ¿Viste a la persona que dejó el cuerpo de Catherine aquí afuera? Mi jefe... 45. Eso encajaría en el rango de edad. Pensé que decía blanco. Muy bueno. ¿Fue solo una persona? 6 o 7. ¿Estás diciendo que una sola persona fue responsable de 6 o 7 de los asesinatos? Escuché que está de visita. Entonces este tipo no vivía por aquí. Solo uno de ellos. Es él, señora. ¿Puede darnos alguna pista sobre la persona que dejó el cuerpo aquí, si lo vio? Sí, curiosamente siento algo como un pequeño cosquilleo aquí. Solo una palabra.
No hice nada. Entonces estás diciendo que básicamente era un hombre blanco de 45 años. Sí, lo es. ¿Puedes decir el nombre de la persona que fue encontrada aquí para que sepamos que sabes de lo que estás hablando? Sospechoso. ¿Algo más que nos puedas decir? ¿Este tipo regresa a la escena? Ya se fue. ¿Puedes darnos un nombre? 57. 57. Todo el tiempo. Tranquilidad gratis. Aprobado. ¿Algo más? ¿Sabes por qué elegiste este lugar? Porque fui atacado. ¿Hay alguien aquí que necesite ayuda? Entonces es interesante porque dice, o sonó como si dijera 45 blanco, lo cual iría en contra de lo que los perfiladores criminales han dicho que creen que sería el sospechoso. Todo lo que he leído sobre este caso afirma que la persona o las personas probablemente eran negras. Así que creo que eso es muy interesante y de hecho es bastante loco. Hace poco leí sobre un caso de un tipo que fue arrestado en un vecindario de Chicago que tenía básicamente una ametralladora en su camioneta blanca, cientos de casquillos usados y escritos sobre querer cometer un tiroteo masivo. Y he leído teorías en línea que dicen que hay individuos blancos racistas que básicamente cazan a las minorías en Chicago y que la policía casi hace la vista gorda cuando se trata de estos crímenes. El tipo fue arrestado con todas esas cosas en un vecindario predominantemente negro. Él era un hombre blanco, así que es una noticia realmente extraña. Así que no sé qué pensar de eso, pero diré que haciendo esta sesión de Spirit Box ahora mismo, es difícil imaginar en todos estos casos el cuerpo de una mujer muerta aquí tirado. Ella tenía casi 60 años, vivió una vida completa y algún enfermo terminó con esa vida y simplemente la tiró como basura entre la demás basura. Es difícil de creer, pero esa es la parte humana de estos casos y por eso hacemos esto, porque su asesinato sigue sin resolverse. Cada uno de los casos de los que estamos hablando en este video sigue sin resolverse. Ella tenía casi mi edad, así que podría haber sido yo. Y es difícil de creer, simplemente horrible. No lo sé, con una familia probablemente en algún lugar. Triste. Solo pienso que es muy extraño porque esta es una zona muy poblada. O sea, hay gente por todas las calles y además es un día entre semana. Entonces, o sea, solo pienso que alguien vino aquí de noche y probablemente se estacionó donde nos estacionamos, sacó el cuerpo, lo tiró aquí mismo y luego se fue. Es muy extraño pensarlo. Es como que casi puedes ver lo que pasó. ¿Y por qué elegir estos lugares? Esa es la pregunta que más me hago, supongo, incluso con esto. ¿Por qué esta área justo aquí? ¿Hay un patrón en la ubicación de estos cuerpos? Porque este tipo o tipos no necesariamente los está matando justo aquí. Están eligiendo estos lugares para deshacerse de los cadáveres. Entonces, no lo sé. Pero aún necesitamos seguir adelante.
Ahora, había mucha información interesante ahí, algo de información que apuntaba a un posible sospechoso blanco. De hecho, le planteé a la inteligencia artificial algunas preguntas, hipótesis e información, y le pregunté si podría ser un asesino blanco. Y dijo que sí, o sea que la evidencia podría apuntar a un asesino blanco o no negro que está específicamente atacando a estas mujeres negras. Alguien con algún vínculo comercial o algo así, no sé, había mucha información ahí. Y quiero dejarlo muy claro aquí y ser perfectamente transparente. Una vez más, a lo largo de estas investigaciones y realmente en cualquier investigación que realizamos en relación con un caso real de crimen, no estamos intentando contactar a los espíritus de las víctimas en específico. Estamos tratando de abordar esto con el mayor respeto, cuidado y empatía desde lo más profundo de nuestros corazones y almas posible. Si no puedes notar que se invierte mucho tiempo, esfuerzo, cuidado e investigación en la producción de videos como este, no sé qué decirte. He pasado meses investigando estos casos y tratando de encontrar información, y simplemente me he topado con un callejón sin salida tras otro. Ahora, personalmente, de verdad creo al 100% en los métodos que usamos en este canal, en todos nuestros videos, para intentar comunicarnos con lo que algunas personas llaman espíritus, lo que a mí me gusta pensar que son energías. No tienes que creer en lo mismo que nosotros, y no te estoy obligando a hacerlo. Además, quiero dejar una vez más, absolutamente claro, que las respuestas que recibimos en estas investigaciones no deben, de ninguna manera, forma o modo, interpretarse como evidencia legítima que creamos que pueda usarse para algún tipo de enjuiciamiento real o como una respuesta legítima a una pregunta. Lo que hacemos en nuestros videos son simplemente experimentos. No les estoy prometiendo que todas estas sean comunicaciones reales o legítimas con algún tipo de energía, pero sí son experimentos que tratamos con respeto y cuidado y ponemos buenas intenciones detrás de ellos. Experimentos en los que yo, toda mi familia, creemos plenamente. No interpreten ninguna de las respuestas que obtenemos durante nuestras investigaciones como algo que estamos presentando como evidencia definitiva o como detalles que intentamos incluir en el registro de los informes de investigación en casos como estos. Estas son preguntas que creo que necesitamos hacer, que de hecho estamos saliendo a hacer por nosotros mismos. Solo quiero que eso quede explícitamente claro. Estoy haciendo esto porque realmente me importan estas personas, y me enojo mucho cuando veo que el gobierno se aprovecha de tanta gente. Las cuerpos policiales negligentes, la corrupción dentro de estos departamentos y agencias, todo eso realmente me molesta por cosas personales que he visto en mi vida, personas que he conocido, cosas que han pasado y un estudio profundo, muy profundo de estos casos. Tantos libros que he leído, tantos investigadores y periodistas de investigación con los que he trabajado, tantas solicitudes de acceso a la información, tantas noches revisando todos estos documentos y reportes antiguos, leyendo y absorbiendo todo esto. Simplemente me enoja mucho. Así que estos videos, en mi opinión, sirven para crear conciencia sobre estos crímenes. Y hacemos estas preguntas porque realmente tenemos curiosidad y queremos ayudar a que, especialmente en este caso, estos crímenes vuelvan a estar en el ojo público. Porque en este punto, parece que muchas personas ya se han olvidado del estrangulador de Chicago y se han olvidado de estas pobres mujeres que fueron asesinadas brutalmente. Nunca hemos recibido justicia. Ahora, cuando se trata de mi solicitud de acceso a la información para estos registros relacionados con el asesinato de Catherine Satterfield Buchanan, aquí sucede algo extraño. Como pueden ver, presenté mi solicitud de acceso a la información para los registros relacionados con el asesinato de Catherine el 8 de julio de 2025. Luego, 9 días después, se supone que debe ser dentro de 5 días, pero voy a dejar eso de lado. El 18 de julio de 2025, el Departamento de Policía de Chicago respondió diciendo que están ampliando el plazo por 5 días adicionales, ya que podrían necesitar reunir una gran cantidad de registros. Sin embargo, 5 días a partir de esa fecha habrían sido el 23 de julio de 2025. Ahora es 11 de agosto, el día en que estoy grabando esto, casi 3 semanas después de esa fecha de extensión, y no han respondido ni me han dado ninguna actualización en absoluto con respecto a estos registros, aunque no conozco muy bien los detalles de la ley FOIA. Los detalles y las particularidades de la ley FOIA, pero creo que esto podría ser una violación de la FOIA. Se supone que deben tener ese plazo para responderte, y tienen que responder dentro de ese plazo. Si lo extienden, tienes que darles ese margen, y estoy dispuesto a darles ese margen, pero no han respondido en absoluto. Ya se pasaron por mucho del plazo de extensión que dijeron y ni siquiera me han dicho nada. O sea, honestamente lo estás viendo aquí mismo. Es como si se hubieran olvidado por completo de mi solicitud. O sea, las otras solicitudes que presenté exactamente el mismo día las hice una tras otra. Esas otras solicitudes fueron atendidas bastante rápido, como a los pocos días, una semana más o menos después, pero esta solicitud aparentemente la olvidaron, así que no tengo más actualizaciones que darles sobre este caso en específico. Sin embargo, si recibo los registros antes de que este video se publique, los incluiré y grabaré un clip corto hablando sobre esa información divulgada.
Pero una vez más, esto para mí demuestra una falla dentro del Departamento de Policía de Chicago. Quiero decir, aquí parece que realmente se olvidaron de una solicitud FOIA, o al menos se olvidaron de darle seguimiento al solicitante. ¿Esto te parece una falta de interés o solo soy yo? No lo sé. Simplemente parece que todavía no les importan realmente estas mujeres y no les importa dar a conocer al público la información relacionada con estos asesinatos sin resolver. Quiero decir, tal vez alguien, ni siquiera digo que yo, alguien allá afuera, un periodista de investigación o un investigador privado, podría ver o reconocer alguna información y tal vez ayudar a identificar a un asesino o a un perfil. Tal vez alguien podría simplemente ayudar con el caso en general. No lo sé, es realmente extraño. Nunca había visto que las autoridades respondieran así a una solicitud FOIA, donde literalmente parece que simplemente se olvidan de ella, pero tenemos que seguir adelante. A solo unos minutos de esa última escena, en 2014, se hizo otro descubrimiento perturbador en este vecindario de Chicago. Esta vez, en un callejón justo aquí a mi izquierda, se descubrió el cuerpo de una mujer negra de 50 años, Velma Howard. Ahora, Velma era como todas las demás, una mujer negra y trabajadora sexual, y fue estrangulada hasta la muerte. Y al igual que con todos los otros casos que estamos investigando aquí, la muerte de Velma sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Y quiero que contrastes todos estos asesinatos con la atención que recibieron casos como el de Gabby Petito o los asesinatos de Idaho. Muchos de estos casos reciben tanta atención nacional, captan el interés de millones de personas, siguen estos casos y quieren justicia para las víctimas. Pero en Chicago especialmente nadie muestra ese mismo nivel de interés, y ahí va un oficial de policía de Chicago justo cuando estoy diciendo eso. Y ni siquiera los mismos policías de Chicago responden con ese mismo empeño. O sea, no ha habido ningún esfuerzo por resolver ninguno de estos asesinatos. Y Velma tenía 50 años, había vivido una vida plena, tenía familiares que la amaban, y aún así la tratan como a todos los demás en esta historia, solo otro número en una hoja de papel, y es algo profundamente perturbador. Pero al final del día, todo lo que podemos hacer es esperar y rezar por justicia para algunas de estas personas. Tal vez algún día pase algo, pero todavía tenemos muchos más lugares que visitar. Y quiero que tengan en mente que incluso al final de este video hay más de 75 en esta serie de asesinatos. 75 en persona, ¿sí se lo pueden imaginar? Lugares donde se han abandonado cuerpos para que los encuentre alguien y nunca han atrapado al responsable. Si este fuera el caso, significaría que estamos ante uno de los asesinos seriales más prolíficos en la historia de Estados Unidos, y aún así, nadie está hablando de ello. No se ha hecho nada al respecto. Y parece que incluso aquí en Chicago, la gente con la que hemos hablado en la calle, en este vecindario, ni siquiera sabe sobre esto. 25 de junio de 2010, en West Garfield, Chicago. El cuerpo de una mujer es encontrado sin vida en un callejón justo al lado de donde estamos parados ahora mismo. Con el tiempo, los investigadores juntarían las piezas y descubrirían que el cuerpo pertenecía a una mujer de 43 años llamada LaFonda Sue Wilson. Al igual que todas las demás mujeres negras cuyos cuerpos habían sido encontrados en Chicago durante los últimos 10 años aproximadamente, LaFonda también había sido estrangulada hasta la muerte y abandonada. Ahora, como en todos estos casos, se asume que los asesinatos no ocurren en los lugares donde se descubren los cuerpos. Sin embargo, el asesino obviamente tiene que venir a estas áreas para abandonar los cuerpos, pero esto es igual que todos los demás casos. Excepto que esta vez, lo que llama un poco la atención de este lugar es que la zona es más industrial. Hay plantas empacadoras de carne y carnicerías, y obviamente puedes ver los tarimas detrás de mí. Hay negocios por toda esta zona, y aún así, el asesino o los asesinos eligieron este lugar como sitio para deshacerse del cuerpo en ese fatídico día, en junio de 2010. Así que mientras estamos aquí, vamos a hacer una sesión con la Spirit Box y ver qué podemos captar. Basándonos en nuestra última sesión, obtuvimos información de que el asesino podría haber tenido 45 años, era blanco y tenía otros atributos. Así que vamos a preguntar. El 25 de junio de 2010, el cuerpo de una mujer negra fue encontrado aquí. ¿Alguien en esta área recuerda haber visto eso? Si eres un espíritu o una energía, podemos verte. Vale la pena intentarlo. Eso es,
Oh, Dios mío, un tren. Ni siquiera se puede escuchar la Spirit Box. ¿Recuerdas haber visto cómo dejaban ese cuerpo aquí? Me encanta el poder. ¿Recuerdas a la mujer? Su nombre era LaFonda Sue Wilson. ¿Recuerdas la manera en que fue asesinada? Gente blanca. Gente blanca. Sigue corriendo. ¿Puede decirnos por qué el asesino eligió este lugar? Experta local. Estoy confundido. Viví aquí. Si recuerdas al hombre que vino y dejó el cuerpo en esta zona, ¿puedes intentar decirme cualquier cosa que recuerdes sobre él? Su estatura, su peso, el color de su cabello, el color de sus ojos, cualquier cosa que recuerdes de haberlo visto. Su raza... armas o algo así. Estoy apenado. No estoy seguro. Estoy seguro de que es mujer. ¿Era alto? Dos de nosotros. Me encanta este juego. Corredores, sótano. ¿De qué color tenía el cabello? ¿Qué? ¿De qué color? Encontré uno. Mujer. ¿Cuántos años tenía el tipo que la mató? Viejo. ¿Pero cuántos años? ¿Cuántos años tenía el tipo? Viejo y enojado. Viejo y alto. 45. Creí escuchar 45. Yo también. ¿Puedes decir eso una vez más? Él tenía una pistola. El último que estuvo aquí. Un tacaño de primera clase. Tal vez amenazó a esta persona y la secuestró con una pistola. Equinoccio. Está bien, se vendió al solsticio. Es la 25ª o 24ª vez. El asesino era blanco, negro u otra raza. ¿El asesino era hispano? Todavía sigo... Karate. Tengo razón, estoy bien. Átale las manos. ¿Eran blancos o negros? Negros como la oscuridad. Más claro, por favor. Escuché negro. ¿En serio? ¿Eran más delgados o tenían sobrepeso? ¿Eran corpulentos?
¿Puede decirnos algo sobre ellos? Corpulentos, corpulentos, corpulentos. Corpulento. Todas las piezas están llegando. Maldita sea, ese tren es tan ruidoso. ¿Hay algo más que nos puedas decir sobre este asesino? Lentes. Cabello rojizo. Entonces era un hombre blanco, pelirrojo. Sí, así es. ¿Alguna curva roja? ¿Qué más nos puedes decir sobre esta persona? Corpulento, ¿estaba en un auto o en una camioneta? Corpulento, corpulento. Escuché eso. Había varias personas ahí esa noche cuando dejaron el cuerpo. ¿Ciego? Nos vamos a ir, pero ¿hay algo más que puedas decirnos sobre la persona o las personas que dejaron ese cuerpo, el cuerpo de la fonda, aquí? ¿Son de Chicago? ¿Él o ellos son de Chicago? ¿O él es de Chicago? Sí, señor, seguiré esperando. Mantente cerca. Steakhouse. O una cosa o la otra. Escuché ambas. ¿Se trata de un asesino o de asesinos de Chicago? Bueno, un tipo blanco con cabello rojo. Son 45. Eso es bastante interesante. Ambas veces hemos recibido blanco y 45. El cabello rojo es realmente interesante porque obviamente sería una persona blanca a menos que alguien se haya teñido el cabello. Pero sí, supongo que tenemos que seguir adelante. Creo que es interesante ver la evidencia de cómo se conecta de caso en caso o de sesión en sesión. Y hay como un montón de insectos aquí. ¿Quieren ir al siguiente? Ahora, una vez más, cosas realmente extrañas que salieron de esa sesión de Spirit Box. Un hombre blanco con cabello pelirrojo. Y por favor, tomen todo esto con cautela, pero es muy interesante. Además, me topé con otro callejón sin salida aquí con una solicitud FOIA. Esta vez fue completamente rechazada. Pero es realmente interesante ver aquí las extrañas discrepancias dentro del mismo departamento de policía sobre qué información liberan y a quién. Digo esto porque todos los crímenes de los que estamos hablando aquí no se han resuelto. Todos los asesinatos siguen sin resolverse. Sin embargo, he recibido una variedad de respuestas a estas solicitudes FOIA. O sea, es una locura. Para 2 de las solicitudes me entregaron un documento que era el informe original del caso. Eso pasó con 2 de las solicitudes, pero al menos seguían siendo documentos. Para 2 de mis solicitudes, las extendieron y nunca volvieron a responder, lo cual supongo, aunque podría estar equivocado, que es algún tipo de violación de la FOIA. O sea, dijeron que necesitaban 5 o 10 días adicionales, lo que sea. Han pasado como 25, casi 30 días, y no he recibido ni una sola respuesta. Y además de eso, para las otras respuestas, simplemente dijeron que no podían liberar ninguna información porque era un caso activo. Entonces, ¿por qué pudieron liberar información sobre los otros casos activos que de hecho dijeron que estaban activos en la carta de denegación, pero no sobre estos casos? ¿Por qué no pudieron liberar los informes de incidentes de estos casos? Y como dije antes, realmente no creo que ninguno de estos sea un caso activo legítimamente.
Puede que estén activos en papel, como dice activo, nunca cerrado, lo que sea, en un archivador, pero no creo que realmente haya detectives del CPD que estén ahí afuera todos los días, cada semana, investigando activamente y dando seguimiento a estas pistas. Si realmente lo estuvieran, si algunos de estos casos estuvieran activos hasta el punto en que sintieran que era peligroso divulgar esta información, ¿no te imaginarías que al menos uno de los 51 casos ya se habría resuelto para ahora? ¿O que al menos un sospechoso en uno de los asesinatos habría sido arrestado o llevado para ser interrogado? No lo sé, esos son solo mis pensamientos. Déjame saber lo que piensas en los comentarios de abajo. Pero no puedes negar lo extraño que es la variedad de respuestas del Departamento de Policía de Chicago al solicitar información sobre este tema. Y sí, aquí está el texto de su carta. Dijeron, cito, su solicitud fue revisada por el CPD. El CPD considera esto una investigación abierta, por lo tanto se determina que su solicitud es denegada en este momento. Fin de la cita. Luego dan su justificación. Pero sí, creo que es raro que para algunas de estas investigaciones abiertas sí proporcionaron algo de información. Para otras, simplemente negaron liberar cualquier información. Y para al menos una solicitud bajo la FOIA, me dijeron que no tienen información. Recuerda, me dijeron que ni siquiera tenían un documento o alguna documentación de que esta víctima de asesinato realmente había sido asesinada. Esto, en mi opinión, demuestra lo dispersa y descoordinada que está y estuvo toda esta investigación. Sin embargo, todavía teníamos algunos lugares más por visitar. Así que es realmente interesante, debo decir, conducir por estas zonas. Ni siquiera había buscado exactamente dónde estábamos, pero muchos de estos cuerpos, especialmente en este grupo que hemos estado investigando porque nos hemos mantenido en la misma zona del vecindario. Hemos estado en West y East Garfield en Chicago, una zona que tiene algunas de las tasas de criminalidad más altas de la ciudad. Si buscas cualquier lista de los vecindarios más peligrosos de Chicago, verás Englewood, que es el territorio del asesino serial, donde vamos a grabar nuestro próximo video aquí en Chicago. Y luego East y West Garfield Park, que es donde hemos estado toda la tarde. Y es una locura. O sea, acabo de decirles que ahí es donde hemos estado toda la tarde y todos están como sorprendidos. Porque, ya sabes, uno se imagina que el barrio más peligroso estaría más deteriorado y parecería mucho más aterrador, especialmente porque Chicago tiene una reputación de violencia. Pero simplemente se ve bien, parece como un vecindario promedio de una gran ciudad. Pero si solo ves las noticias en esta zona, en este vecindario, hay muchísimos asesinatos. Es difícil de imaginar, ¿sabes? Si tiene sentido que esta sea una de esas zonas donde un asesino serial dejaría cuerpos. Porque incluso cuando lo piensas, al venir aquí, un asesino serial, o mejor dicho, un asesino serial inteligente, elegiría uno de los vecindarios como este, porque esta zona ya está tan saturada de crimen. ¿Sabes? Las autoridades que están específicamente asignadas a esta parte de Chicago, solo basándose en las tasas de criminalidad, probablemente ya están sobrecargadas de trabajo hasta cierto punto. Y siendo un asesino serial, incluso si no matas a alguien aquí, dejar el cuerpo aquí realmente usaría los recursos de esta zona, específicamente. Hasta que, ya sabes, crearían como una fuerza especial para toda la ciudad o algo así, lo cual nunca hicieron, pero no lo sé. Eso solo demuestra, mira esta porquería abandonada, es algo loco. ¿Ves eso? Sí. Si eres listo y haces este tipo de cosas, este es el lugar perfecto para deshacerte de un cuerpo. Cuando ya hay cuerpos acumulándose en un área que tiene una tasa de homicidios más alta, diría que es más fácil que un crimen se pierda entre el ruido. Así que no lo sé. Eso demuestra que, en mi opinión, con quien estamos tratando aquí es alguien bastante inteligente y obviamente entiende cómo salir impune de un asesinato. Quiero decir, la falta de evidencia de ADN, la falta de cualquier evidencia realmente. Quiero decir, cómo incluso en la actualidad es posible salir impune después de matar a más de, ya sabes, algunas personas dicen que más de 70. Más bien, la cifra ronda las 50 mujeres y ni siquiera eres sospechoso. Como que no tienen sospechosos, al menos oficialmente en los registros. Así que... sí, queda un lugar más. Hola a todos, gracias por ver el episodio de hoy de The Paranormal Files.
Como saben, cada semana aquí en el canal regalamos una bolsa de obsequios a un afortunado espectador del programa. Agradecemos mucho a todos los que nos acompañan cada semana y nos encanta retribuirles. Así que para participar en el sorteo de la bolsa de obsequios, lo único que tienes que hacer es darle like al video de hoy. Asegúrate de darle like al video y déjame un comentario diciendo "sin resolver" en la sección de comentarios del video. Les voy a dar 10 segundos para hacerlo ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gracias a todos por hacerlo. Gracias a todos los que han comentado. Me encanta saber de todos ustedes. Literalmente tenemos la mejor familia espeluznante en YouTube. Todos ustedes son increíbles. Todos ustedes son como familia para mi familia y para mí. No podemos agradecerles lo suficiente por vernos y por acompañarnos en este viaje durante los últimos 10 años. De todos modos, vamos a regresar al video, se pone muy loco. Y sí, gracias por vernos y sigan siendo espeluznantes. 5 de noviembre de 2004. Fue justo aquí, detrás de la antigua fábrica de estampado de acero de los hermanos Wood, donde se descubrió el cuerpo de una joven negra de 18 años llamada Macalaba Williams. Ahora, en toda esta serie de crímenes, Macalaba es conocida como la víctima más joven. Tenía solo 18 años. Ahora, me hubiera gustado que hubiéramos solicitado todos los documentos por la Ley de Libertad de Información antes de venir aquí, pero supongo, basándome en el punto GPS proporcionado por el mapa que hemos estado usando como referencia para este video, que aquí se habría encontrado su cuerpo. Dice que fue encontrado al aire libre, en un terreno baldío, así que supongo que es aquí porque la planta de estampado de acero, supongo, es este edificio que ahora está cerrado. Bastante escalofriante. Si vienes por aquí, todavía puedes ver claramente callejón sin salida. No hay salida, solo callejón sin salida, lo cual es muy relevante para la historia que estamos contando ahora. Pero vamos a hacer nuestra sesión con la Spirit Box aquí atrás. ¿A la sombra? Así que esta es nuestra última parada de hoy. No sé exactamente cuántas personas o cuántos lugares hemos visitado, pero como pueden ver, Chicago claramente tiene un problema que nadie está abordando. Y es un poco frustrante cuando haces todas estas historias todo el tiempo sobre estas oleadas de asesinatos. E incluso si no están conectados a 1, 2, 3 perpetradores, incluso si todos estos asesinatos no están relacionados entre sí, es difícil creer que haya tantas mujeres cuyos asesinatos nunca se resolvieron. Y uno pensaría que querrían poner algún tipo de énfasis en estos asesinatos para intentar resolverlos, pero eso simplemente no está pasando, y de hecho nunca ha pasado. Es bastante impactante pensar que más de 70 asesinatos de mujeres han quedado sin resolver aquí, mujeres jóvenes y mujeres mayores. Es una locura. Están usando una desbrozadora para cortar esta parte de la maleza justo a nuestro lado en este momento. Pero vamos a ver la Spirit Box. Así que, para quien sea que esté en esta área, cualquier espíritu o energía, solo queremos averiguar qué le pasó a la chica de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado aquí en 2004. No sé si alguno de ustedes que están aquí, tal vez alguien de la fábrica de este edificio antiguo, pueda venir e intentar hablar con nosotros, pero queremos saber detalles sobre lo que pasó. Así que para quien esté aquí, ¿pueden darnos alguna pista o información sobre el hombre o los hombres que dejaron ese cuerpo aquí? ¿Lloriqueo? ¿Recuerdas cuándo se encontró ese cuerpo aquí? Sí, es cierto. ¿Mucho en el verano? Entonces, ¿quién tiró el cuerpo? ¿Fue un hombre, una mujer? ¿Eran blancos, negros? ¿Puedes darnos alguna descripción de ellos? Un hombre con pelo pelirrojo que andaba por aquí. Te voy a mandar un mensaje. Listo, Ondas. Te voy a mandar un mensaje. Voy hacia ti. Te voy a mandar un mensaje. Esto es sagrado.
¿Recuerdas ese cabello pelirrojo? Doloroso. ¿Recuerdas si vinieron aquí en un auto o una camioneta? ¿En qué lo trajeron? ¿Auto, camioneta, como él dijo? ¿El asesino alguna vez regresa a esta zona? Esto es... Espera, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ajá. ¿O en las 4 estaciones? ¿Él regresa como ella dijo? Danos una descripción del hombre, por favor. Vamos a dejar que hables un momento. ¿Qué recuerdas haber visto? Saquemos esto de aquí. ¿Recogieron a la chica en una zona cerca de aquí? ¿Cómo estás? Te veré la próxima vez. Sí. ¿De qué color era el cabello del hombre? Nosotros también. Entendemos si tú... Escuché cabello rojo. Una vez más, ¿de qué color era su cabello? Aquí creo que estás intacto. ¿De qué color era el hombre? ¿De qué color era su piel? Demasiados kilómetros por recorrer. Hacen esto para comer, hablar, beber, para tomar agua. Blanco, otra vez, cuéntanos más. Lo sé, el primero no fue un accidente. ¿De qué color era la piel del hombre? Estúpido. Comparativamente. CNBC Riverside Casordianos. Soy uno de los Batatoy. Ya basta. Dejado en un
¿Recuerdas algo sobre el hombre que abandonó el cuerpo aquí? Oye, queremos trabajar. Oh, sí, es hermoso, es muy bonito. Está genial. Fresa. Strawberry. Bueno, tal vez haya más ahí dentro que podamos volver a escuchar. Pero, o sea, creo que ha sido bastante consistente en estas pequeñas sesiones que hemos hecho aquí. Parece que es una persona blanca, de 45 años, cabello rojizo, al menos uno de los perpetradores, lo cual es diferente a lo que encontré en línea en los artículos y en el tipo de discusiones que la gente ha publicado sobre este caso. Pero solo porque hayamos terminado aquí en Chicago por hoy, no significa que esta historia haya terminado. Quiero decir, pudimos haber visitado 5 o 6 veces más lugares para este video, pero simplemente no tenemos tiempo porque nuestro tiempo aquí en Chicago es limitado. Pero sí, creo que al final del día tiene que haber un esfuerzo para investigar estos crímenes, aunque sea de manera aislada. Y el video aún no termina. Creo que esto es un buen cierre. Hay una ambulancia justo ahí. ¿Quién sabe qué acaba de pasar? ¿Algún comentario final? Solo parecen zonas normales. Áreas normales y simplemente crímenes tan terribles, horribles, y es horrible para la gente que no se haya resuelto. Simplemente quedar en el olvido. Eso es realmente triste. No lo sé, es extraño decir eso, o sea, hablamos con un par de personas y pensaban que estos crímenes ya se habían resuelto. Entonces, o sea, crear conciencia sobre estos casos y hacerles saber a la gente que, bueno, no fue hace tanto que se descubrió a la última víctima. Así que quiero decir, probablemente este tipo todavía anda por ahí y nadie lo sabe, así que tenemos que crear conciencia. Es algo escalofriante imaginar todos estos lugares, cuerpos, cuerpos, cuerpos y una forma inquietante de terminar. Callejón sin salida, no hay salida, solo un callejón sin salida, algo así como esta investigación. No ha llegado a ningún lado. Una vez más, en este punto intenté solicitar información disponible sobre Macalaba Williams a través de la Ley de Libertad de Información, pero como puedes ver aquí, una vez más, nunca me respondieron. Ni siquiera pidieron una extensión de tiempo como lo hicieron antes con mi otra solicitud. Nunca me dieron ninguna razón de por qué estaba tardando tanto. Simplemente nunca recibí respuesta, lo cual, como dije, creo que ellos tienen como un plazo de 5 días. Digo, podría estar equivocado, pero creo que después de hacer esto tantas veces, pienso que es como que tienes que responder dentro de 5 días, o estás violando la FOIA. No puedo recordar, pero ciertamente no pueden no responder por más de 30 días. O sea, eso fue hace como, ¿qué? 30, 33, 34 días. Y una vez más, puedes ver que el departamento parece estar profundamente mal administrado internamente por la gran diferencia en las respuestas que recibí a mis solicitudes de FOIA. Creo que en casos como este, esto en realidad podría ser una violación de esas disposiciones de la FOIA. Pero sí, al final de estas investigaciones, no recibimos las respuestas que yo esperaba que recibiéramos. No sé qué esperaba recibir, pero sí obtuvimos algunas cosas interesantes. O sea, hablando de un posible responsable blanco y detalles de la ubicación, y bueno, no sé. La forma en que lo veo cuando se trata de estas cosas es que no estamos tratando de contactar a los espíritus de personas que realmente fallecieron o están muertas. Si te imaginas todas estas energías antiguas e incluso personas como en Chicago, la gente ha vivido en esas áreas durante cientos de años. Muchos de ellos han hablado inglés, ya sabes, la gente ha ido y venido, pasan cosas. Creo que las energías son libres de deambular, y sinceramente, ni siquiera entiendo en absoluto nada de lo que llamarías el mundo espiritual o la vida después de la muerte. Solo sé que he hecho estas investigaciones. He recibido respuestas que han sido increíblemente directas, que me han dicho cosas, y tengo las experiencias que necesitaba para validar por mí mismo que lo paranormal es real. En este punto, no estoy tratando de convencer a nadie, solo estoy documentando nuestro viaje. Y al hacer documentales como este, podemos ayudar a crear conciencia sobre estos crímenes y, con suerte, ponerle presión a la gente para que se levante de su escritorio y vaya a la escena y, ya sabes, presionar a las autoridades para que investiguen estos casos. En mi video sobre el
asesino serial de Austin el año pasado. El jefe de policía de Austin respondió días después, porque alguien más también había lanzado un documental que, ya sabes, obtuvo una cantidad significativa de vistas. Y salieron públicamente a decir que no hay un asesino serial, pero al menos les pusimos suficiente presión como para que sintieran que necesitaban responder, y me gusta pensar que gracias a eso, tal vez hubo 10 personas dentro del departamento que vieron el video y pensaron, tal vez deberíamos investigar esto. Quizá hubo 2 o 3 personas que pensaron eso y realmente empezaron a investigar. Todo se trata de crear conciencia. Y, en un caso como este, 51 mujeres de comunidades marginadas, descartadas no solo, ya sabes, tristemente, por la sociedad, sino por un departamento de policía que de manera insensible todavía no le importa. Quiero decir, mira las solicitudes de acceso a la información. Obviamente están mal gestionadas hasta el extremo, pero sí, tuvimos que irnos de Chicago, sin respuestas al final del día. A medida que las sombras se alargan sobre los callejones olvidados y los lotes vacíos de Chicago, donde los ecos de 51 estrangulamientos sin resolver susurran entre los botes de basura azotados por el viento y los edificios en ruinas, uno no puede evitar cuestionar el velo de negación impuesto por aquellos que juraron protegernos. La policía insiste en que estas son tragedias aisladas y sin conexión, sobredosis fatales, accidentes, crímenes de una sola víctima y asesinatos, la cruel aritmética de la decadencia urbana. Pero las familias de mujeres como Diamond Bynum, Rio Renee Holyfield y Shintaya Smith claman por la verdad, sus voces desgarradas por el dolor y la acusación. ¿Y si los datos no mienten? ¿Y si el algoritmo de Thomas Hargrove realmente ha descubierto a un depredador o depredadores que han logrado pasar desapercibidos entre las grietas de la indiferencia? Hemos como sociedad hecho la vista gorda ante los marginados, permitiendo que un monstruo ande suelto, porque sus víctimas eran mujeres negras y desfavorecidas del lado más marginado de la ciudad, cuyas vidas se consideraban menos valiosas, y la justicia, en estos casos, se consideraba menos digna de ser buscada. Tras mi recorrido por estos barrios embrujados del sur y el oeste, me quedé preguntándome cuántos más deben desaparecer antes de que exijamos la justicia que se nos ha negado tan cruelmente. De pie entre la maleza crecida de Garfield Park, donde los cuerpos eran desechados como basura de ayer, o recorriendo las frías escaleras de los edificios abandonados de Englewood, manchados por estos actos indescriptibles. Mis visitas a estos lugares revelaron no solo la geografía del horror en sí, sino también un residuo palpable de inquietud que desafía toda explicación racional. Sentimos el peso de esa agonía no resuelta presionándonos, como si el aire mismo contuviera los últimos suspiros de esas mujeres desafortunadas. Las sombras parecían moverse de manera antinatural en los rincones desolados del Washington Park, donde los montones de nieve alguna vez ocultaron cuerpos congelados. Y mientras permanecíamos en estos lugares de abandono, el silencio gritaba: ¿por qué estos sitios laten con una energía que la tecnología puede detectar, pero que la justicia parece no poder alcanzar? Al final, mientras las luces de la ciudad parpadean como estrellas indiferentes entre el brillo y el glamour de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, el fantasma del estrangulador de Chicago, sea real o no, nos deja a todos atrapados en una red de duda y temor. Ya sea un solo hombre o una red sombría, el patrón persiste, un testimonio inquietante de los fracasos sistémicos que han permitido que el mal prospere sin control en la sociedad estadounidense durante demasiado tiempo. Hasta el día de hoy, las familias siguen esperando en vano un cierre, sus seres queridos reducidos a simples estadísticas en un archivo, mientras que el asesino, si es que existe, aún camina entre nosotros, sin haber rendido cuentas, libre para matar de nuevo. ¿Qué se necesita para que tú, el espectador, enfrentes esta oscuridad? Para cuestionar las negaciones, para amplificar las voces silenciadas, y en una ciudad de millones, ¿cómo es posible que tantos mueran sin ser vistos? ¿Y será la próxima víctima la que finalmente nos despierte de esta pesadilla tan estadounidense? Así que si disfrutaste el análisis profundo de hoy, si sientes que aprendiste algo, por favor considera compartir este video. Por favor considera darle like a este video y dejarme un comentario porque esas cosas realmente ayudan. Estos videos no son baratos de producir. Requieren mucho tiempo, mucho cuidado y mucho cariño. Mucha investigación, mucha edición y muchos viajes se invierten en estos documentales. Así que cualquier apoyo que puedan dar realmente ayuda. Estos videos y estas películas vienen de un deseo de ver justicia. Siempre he sido alguien muy activo en la justicia social, yendo a protestas, involucrándome en organizaciones y trabajando con personas para tratar de ayudar a cambiar el mundo de cualquier manera que pueda. Y siento que este ha sido mi llamado en YouTube para ayudar a exponer estos males y crear conciencia sobre estos crímenes que muchas veces las autoridades dudan en reconocer.
Y al final del video de hoy voy a hacer una donación, una parte de las ganancias de este video, a la organización Chicago Survivors. La misión de Chicago Survivors es promover la sanación de comunidades y familias afectadas por muertes violentas a través de enfoques empáticos, informados sobre el trauma y multifacéticos para brindar apoyo. Ellos dicen que es importante abogar por las familias de las víctimas de crímenes, creen en respuestas compasivas para los sobrevivientes. Ellos creen en servir a la familia como un todo y a sus miembros individuales porque las familias son la comunidad humana esencial. Y ofrecen servicios de apoyo y asistencia a las víctimas de crímenes y a los familiares sobrevivientes de víctimas de homicidio en Chicago. Sus servicios son gratuitos, voluntarios y abiertos a todos. Puedes leer sobre ellos en línea. Voy a publicar un enlace a esa organización si ustedes también quieren donar. Tienen una misión increíble que está muy relacionada con el tema del video que hemos estado discutiendo hoy. De todos modos, gracias por acompañarme en este oscuro viaje. Volveremos la próxima semana con otro episodio de The Paranormal Files. Espero que todos tengan una noche bendecida e increíble, y el resto de su semana también. Los quiero muchísimo a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo y sigan en modo tenebroso. Hola,